es muy importante que la grabemos, ¿cierto? Entonces, como siempre, grabamos nuestra sesión. Les doy la bienvenida nuevamente a nuestra clase, nuestra quinta sesión de clase, nuestra quinta semana de clase. Es correspondiente al jueves 11 de marzo de 2021, curso Lectoescritura, grupo 02. Entonces, bienvenidos, gracias a Juliana, a Andrés, a Nilson, que ya nos saludaron, y bueno, quienes no han hecho uso de la palabra. Ahorita yo los voy a invitar a que ojalá hablen bastante, porque hoy vamos a hacer particularmente una sesión socializada en la primera parte con unos talleres, con los talleres que vamos a revisar hoy, que vamos a autoevaluar, y vamos en la segunda parte a referirnos a esa presentación que yo les dije a ustedes de la comunicación eje del desarrollo organizacional. La voy a hacer de manera rápida y vamos a dejar una actividad a partir de esa presentación. Voy a volverme acá, estoy compartiendo pantalla. ¿Quién es el lector oficial aquí del curso? ¿Quién ha hecho la lectura o quién quiere hacerla hoy para que me ayude? Adelante, para que lea la agenda del día de hoy. Le agradezco mucho a quien lo vaya a hacer. ¿Quién lo ha hecho las otras veces? ¿O no hay un voluntario para la lectura? Pero yo. ¿Listo? ¿Quién lo va a hacer? Nilson. Pero yo lo hago. Nilson, ¿cierto? O Alejandro, cualquiera de los dos. Bueno, Alejandro, el que cualquiera de los dos, o nos turnamos. Bueno, voy a ampliarlo a viva voz, fuerte, pausado, para que todos podamos escuchar y que quien tenga alguna duda diga. Entonces, la agenda del día de hoy. Yo digo el uno y Alejandro dice el dos, pues. No, este Primero. pantallazo y el siguiente lo hace Alejandro. Muy bien. Ah, listo, dale. Pues arranque, Nilsson. Al Nelson. Listo, arranco, pues. Primero, autoevaluación, talleres, oraciones e inferencias. Bueno, saben ustedes que habíamos pactado para hoy, entonces hicieron los talleres. ¿Qué tengo para decir? Tengan a mano sus talleres. Si los escribí en un cuaderno, en una hoja, ténganlos que después le toma la foto y ya vamos a repasar cómo es que es la autoevaluación y el envío. Y si los hizo digitales, pues claro, digitalmente va haciendo las correcciones. Entonces, eso, por favor, tengan listos los talleres y también estén listos para participar en la clase. Segundo, Nilsson. La comunica perdón. La comunicación, eje del desarrollo organizacional. Comentarios y socialización de la presentación de clase. Pero como les dije, yo voy a repasar esa presentación muy rápido porque hace también 15 días se las anuncié, la puse como tarea para hace 8 días y no la alcanzamos a hacer, no la voy a evaluar, pero sí requiero que la hayan leído, entonces posibles situaciones, no la leyó, entonces haga sus preguntas. Yo me voy a detener en 2 o 3 partes de esa presentación, el resto lo voy a hacer casi quedando los titulares. Ahí es donde usted pregunta. Segundo escenario, no la leí, no sé de qué me está hablando, entonces por favor, la ubica hoy bien y todavía tiene tiempo de leerla. Escenario general, esa presentación es muy importante para la visión que estamos dando de la comunicación en las organizaciones, visto entonces que leer, escribir es un acto comunicativo, visto como que vamos a hacer un parcial en donde tenemos que formular una problemática de comunicación relacionada con la organización. Entonces ahí hay pistas y ahí hay elementos que nos sirven para ello. Además, pues que ya hemos hecho comentarios, socializaciones en donde empezamos a hablar de esos elementos. Muy bien, ahora sí, Alejandro, entonces vamos a leer rápidamente. Hoy no lo voy a explicar porque hace 8 horas lo expliqué. Yo tengo para decir que aquí tenemos subrayado los aspectos importantes, entonces no hay necesidad ya lo leímos, pero ténganlo en cuenta. Entonces vamos a hacer hoy lo mismo de hace 8 días como autoevaluación, solo que lo vamos a hacer con unos talleres. Adelante, Alejandro. Lo lees para todos. Autoevaluación, aplicación y talleres. Primero, verificar las mejoras de acuerdo con la explicación y la socialización de clase. Segundo, autoevaluarse, señalando las oportunidades de mejora y el ajuste que implementó. Tercero, asignarse una calificación para cada punto y una calificación total. Cuarto, tomar imagen de las correcciones, mejoras con la calificación y disponerla en archivo de Word. Quinto, subir imagen a la carpeta de Dropbox dentro de los siguientes 3 días posteriores a la clase, durante la cual tuvo un lugar la autoevaluación. Bien, ¿hay alguna duda? ¿Alguien que todavía quiera que le explique algo de estos puntos?
No le dé pena, si no lo Pues, cogió, yo lo repito, no hay problema. Pero me interesa que todo quede muy claro. Sí, adelante. son dos talleres, ¿cierto? Una de oración y Hoy otro vamos a de... evaluar hoy, sí. Es que hay que decir, son dos aparte. Profe, entonces hago un solo archivo de Word y los monto. No, porque hay una carpeta para cada uno. Uno se llama oraciones y el otro se llama inferencias. Eso Estos son justamente dos. preguntar. ¿Cómo? Eso ¿Cómo? justamente iba a preguntar, pues, Eso, que si eran eso. aparte o No, no, hay una carpeta para cada uno. Si usted mira, entonces, ¿por qué? Porque si usted monta eso en un archivo de Word, yo miro el de oraciones con la autoevaluación. Y cuando vaya a mirar inferencias, no está. Entonces ahí no hay nota. ¿Sí? Ahora, por eso tenemos tan organizado el Dropbox, por carpetas, y lo hacemos también secuencial, no son todos a la vez. Ahora, ¿qué puede pasar también? Califican el taller y no ponen la calificación total. Entonces, como esto es un ejercicio de autoevaluación, por favor, si no tiene calificación total, yo no le pongo calificación. Y cuando no hay calificación, el sistema dice, tiene cero, pues no lee la calificación, eso no suma. ¿Qué pasa también? Que entonces tomé, ya lo vuelvo a decirlo, pues no me canso, yo pienso que es bueno y yo repito mucho, pero es muy bueno porque somos bastante, estamos interactuando, estamos en función del perceptor que son ustedes. Que el archivo de Word, sí, porque si usted toma la imagen y la imagen no me abre, ¿qué? No hay taller. Entonces tómese, si es una foto de algo que hizo, tómese el trabajo de ponerlo en un archivo de Word. Por favor, no lo marque oraciones, porque llega otra persona y pone oraciones, entonces borran y borran. No, póngale oraciones y le pone Nilsson. En este caso puede poner Nilsson. ¿Por qué? Porque aquí nadie más se llama Nilsson. Pero, por ejemplo, si hay varios Carlos, entonces ponga Carlos Alfonso o Carlos Durango, pues al menos que se distinga, para distinguirlo de Rossi. C. Rossi, por ejemplo, Carlos Rossi. C. Durango, Carlos Durango, ¿cierto? Pero el nombre del taller y el apellido. Ahora, también póngalo desde su correo. Tampoco es válido que usted, que es que yo no quiero entenderme con ese Dropbox, entonces el trabajo lo puso Juliana. Entonces aparece desde el correo de Juliana, pero el trabajo es de Carlos. Entonces yo veo ese trabajo de Carlos, entonces yo se lo califico a Juliana porque está en el correo de Juliana y como en la cuenta de Juliana. Cuando llegue el de Juliana, yo le digo, bueno, entonces ¿cuál le califico a usted? ¿Cierto? O viceversa, le califico a Juliana, pero Carlos no, entonces ese es otro. Estoy diciendo todo lo que se presenta con esto. Y bueno, y no hay duda que son 3 días, ya lo dijimos, para todos los 3 días. Ahora, ya dijimos también que no está copiado acá. Hombre, si decimos que el día 14 de marzo, pues el día 14 de marzo se termina a las 23:59, no es a las 12 en punto medianoche, no, ya ahí es el otro día, ni a las 001, ya ahí es 15 de marzo. Entonces, tiene todo ese tiempo, pero no lo deje para última hora. Entonces, bueno, es como lo que más se presenta, asignarse la calificación. Ya por aquí hubo un caso con el anterior, que alguien me dijo, profesor, yo subí eso y no lo califiqué. Entonces uno dice, bueno, entonces, ¿qué hacemos si yo en clase repito y repito y vuelvo y repito y vuelvo y digo? Pero bueno, todo lo podemos hablar, pero ojalá pues no le borremos los archivos a los otros, yo pueda abrir los trabajos. ¿Estamos claros entonces sobre esa parte? Repito, no hay Profe, problema. Si todavía tiene una duda, pregunte. Es mejor preguntar ya que después no tener que aclarar. Adelante, yo tengo una pregunta. señora. Por ejemplo, yo subí, bueno, el informe calificado, pues es lo que hicimos hace 8 días, lo califiqué, pero vi que me faltaban unas cosas, entonces lo eliminé, las corregí y volví y lo subí. Cuando uno lo elimina, ¿a usted le aparece que, pues, el archivo eliminado, o a usted le aparece, no importa que uno lo haya eliminado, le aparece el original? A mí me aparece cuando alguien elimina un archivo, pero, Adriana, si usted volvió y subió la segunda versión dentro del plazo, no hay problema. Yo leo la versión actualizada, Pero, siempre o y sea, cuando que a esté usted en le el plazo. aparece el documento así cerrado y uno lo haya No, eliminado. no, aparece que alguien eliminó un Ah, ok, documento, pero no ok. el documento. Ahora, ojo con esto. Si usted, por ejemplo, dice, uy, yo no sé eliminar eso y de pronto daño, entonces simplemente usted pone versión 2, ¿cierto? Y hace la aclaración de pronto. Pero la idea es que, no, que miren bien lo que van a mandar antes de. ¿Cierto, Adriana? Es como con los Sí, comentarios, profe. no empiecen a eliminar ahí, porque, ¿qué les he dicho? Es lo mismo. Ahorita vamos a ver que hay unos comentarios que los subieron antes de tiempo y cuando yo borré en el sistema el anterior curso, que era el curso de Oriente, el sistema borró todo lo que había hasta el 28 de febrero. Entonces, ¿cuál es la obligación de ustedes? Tengan un backup, porque si se borra algo, usted me dice, mire que yo lo subí, ¿cierto? Por ejemplo, ¿sí? ¿Cuál es la prueba? La fecha de creación del archivo, por ejemplo, aunque la idea es que usted lo suba y si no está en Dropbox, no está, no aparece, no se puede calificar. Pero, por ejemplo, en los comentarios del blog, a veces la gente los monta y no tiene el backup. Si uno dice, ve, repetí
Y dice, no, es que yo no me acuerdo, pero no es tuyo, pues no lo redactaste tuyo, no es autoría tuya, pues. Ah, sí, profe, entonces, bueno, monte. Pero Adriana, no hay problema, repito, si el que reemplazaste está dentro del plazo, el plazo para montar ese ensayo, esa segunda versión, ¿era hasta cuándo? Era hasta ayer. Para la segunda versión No, no, para es la hasta primera el versión, perdón. 17. No, para la No, para primera la versión. para la primera versión Hasta el era domingo. hasta el 7, era hasta el 7, ajá, Hasta el hasta el domingo. domingo 7. Entonces, vos subiste esa versión y la borraste el sábado y subiste la segunda versión el 7, no hay problema. Borraste la versión, pero subiste la segunda el 8 o el 9, ya sí hay problema porque está por fuera del tiempo, ¿sí o no? ¿Sí me hago entender? Sí, profe, listo, muchas Listo, gracias. bueno, algo más, todo es válido. Pregunten que para eso estamos. Profe, ¿hasta Alejandro. cuándo se puede entregar el ensayo nuevo? Pues no el corregido, sino el otro. Le contesto al final de la clase que están las fechas. Otra respuesta es revise la clase anterior. Otra respuesta, junto con la clase anterior, yo mandé la presentación, pero Adriana le va a contestar. Ah, sí, ahí. Adriana, hasta el día antes de la clase, o sea, hasta el 17 miércoles a las 23:59. ¿Cierto, Adriana? Sí, profe, qué pena yo. No, como que qué pena, para eso estamos. Ahora, yo le contesté a Alejandro así como medio directo, como, ¿cierto? Es más, Alejandro, yo creo que vos fuiste de las personas que subió el comentario de la aplicación que vamos a hacer hoy antes del 28 de febrero, antes del 1 de marzo, ¿cierto? La que era sobre la comunicación y la gestión en las organizaciones. Sí, yo lo subí. Entonces, tenés que verificar que el sistema lo borró. Todo lo que está antes del 1 de ¿Lo marzo borró? en esa actividad, sí, señor, para que ahora mire, para que lo repita. Listo, ¿Saben señor. por qué? ¿Por qué Listo, creo? profe. Por Zapata. Yo dije, uy, ahí había una persona, hay como 4 estudiantes, los Zapata en los 3 grupos, entonces, ojo. ¿Por qué? Por lo que expliqué, pero ahorita al final también explico eso. Muy bien, estamos colgaditos de tiempo, pero yo quiero que quede pues todo completamente claro. ¿Listo? Bueno, ¿no hay más preguntas? Bueno, muchachos, entonces, recuerden ustedes que cuando explicamos el tema de oraciones, yo lo expliqué desde una presentación de Geniali, pero dije esto mismo. Hoy lo voy a presentar aquí en pantalla, ¿cierto? ¿Cuál es la estructura básica de la oración? Juliana, ahí tiene el pastelito en la pantalla. Sujeto, verbo, predicado y complemento. Sujeto es el animal, la persona o el objeto al que le atribuimos la acción. El verbo es la acción, el predicado es la descripción de la acción, ¿cierto? Y el complemento, como su nombre lo indica, complementa, da más detalles sobre el predicado. El complemento puede ser de lugar o de tiempo. Eso está claro, además de que era un repaso, ¿no? Y entonces lo que estamos trabajando con este taller es el orden que da secuencia y sentido para facilitar la comprensión. Me voy a volver a la sala. Yo siempre he dicho, sí, pero es que así me entienden, pero es que estamos violentando el español. Ahora, puede que en mi casa me entiendan, puede que en lo que yo me escribo con mis compañeros, pero es que vamos a escribir para la empresa, vamos a escribir para el mundo. Entonces tenemos que aprender a ser muy asertivos. ¿Cuál es la clave? No ponga el verbo a lo último y el sujeto también, no. Siga esa secuencia. Entonces vamos a comprobar esa secuencia como es a partir del taller. ¿Quién quiere comenzar? Vamos a decirlo muy ágil, por favor, y si no es ágil, yo empiezo a sacar al tablero, a decir nombres para que lo hagamos. ¿Cuál es la idea? La idea no es calificar acá, es autoevaluar, ¿cierto? Pues cada uno va tomando nota de las mejoras y yo voy comentando lo que cada uno va diciendo, vamos a comentar cada frase. ¿Quién comienza, por favor? Muy rápido, no lo piense mucho, a la 1, a las 2, a las, voluntariamente, Laura, Córdoba. O no hay voluntario, entonces yo digo Hola, voluntariamente. profe. ¿Cierto que muy voluntario, Laura? Pues sí. Sí, mentira, no, pero vea, prepárese el que va a leer la segunda frase. ¿Sí? Entonces, primera frase, me da el sol en el jardín. El ejercicio es, por favor, ordene de forma correcta las siguientes oraciones. Correcta es como explicamos. Entonces, Laura, ¿cómo organizaste esa primera frase y explica por qué? Para todos. Bueno, yo lo puse tal cual como estaba. Explíqueme por qué. Sí, el sujeto sería yo. El verbo sería dar en este caso, pues recibir. ¿Sí? El predicado sería en el jardín. Y ya, pues el contexto sería Entonces, ¿qué pasó con el sol? ¿Qué viene siendo el sol? Un complemento. No. ¿Alguien tiene otra opción?
Pues yo lo tengo que Profe, Yo también, profe. Adriana, después Nilsson, después Andrés en otra frase o en la que sucedemos. Tenemos en turno a Nilsson y Andrés. Adriana. profe, yo la puse, el sol me da en el jardín. Bueno, Laura, yo te pregunté, entonces el sol qué. Entonces, Adriana, te pregunto, ¿por qué? Porque está distinta la de Laura. ¿Y por qué? A ver, ¿cuál es el sujeto ahí? ¿Cuál es el verbo y cuál es el predicado? Para mí, el sol es el sujeto, ¿Sí? ¿cierto? El verbo es como dar, ¿cierto? Me da. ¿Sí? Y bueno, ya está el predicado y el complemento, que es como en el jardín. ¿Y entonces cuál es el predicado? Desde el predicado sería como en el Sí, y entonces, y el complemento. Ahí no hay complemento. jardín. No, no, señora, venga. Vamos a lo primero. Está muy bien como la construyó, pero la explicación no está del todo bien. Vamos a mejorarla. ¿Cómo la vamos a mejorar? Vea. Primer asunto, muchachos. No todas las oraciones tienen que tener complemento. Bueno, profe, esa no tiene complemento. Entonces esa no tiene complemento. Dos, este primer caso me está diciendo, primero, me está poniendo un verbo con un auxiliar. Me da, el verbo es me y da es la acción, ¿cierto? Es un auxiliar. Eso me indica que soy yo a quien me está afectando la acción. Pero el sujeto, quien hace la acción, quien está proyectando los rayos, es el sol, ¿sí? Entonces es un sujeto inanimado, ¿sí? Y está implícito, ¿sí? Pero está tan implícito que tiene que ver con el auxiliar y el verbo. O sea, es el sol el que está haciendo la acción, porque es el del sol, el que da calor, ¿sí? Pero me da a mí. Entonces ahí me da es la acción en el jardín, pero el sujeto es el sol. Es Laura, ojo con eso. Sí, sobre todo que a lo último a usted le sobraba el sol y no sabía dónde ponerlo. Entonces, primera, el sol me da en el jardín. Listo. Nilsson, vamos con la segunda, usted que había pedido el uso de la palabra. Claro para todos, ahorita ponemos el... otra cosa, esto tiene 10 puntos, como calificamos de 0 a 5, por favor, usted se va a autoevaluar y va a calificarse, punto 5 en esta primera si la tiene buena. Por ejemplo, Laura, a ver, Laura, yo digo, no, está mala, hizo el intento, pero no llega. Por ejemplo, Adriana, que tenía esa confusión del auxiliar y tal, entonces Adriana le pone un punto 4, ¿no? Laura ya toma la decisión si se pone un punto 25 o se pone un punto 1, porque realmente la frase no estaba bien, ¿sí? Ahora, si Laura toma la decisión de ponerse 0-0, también, pero por eso es auto, es una decisión que usted toma, listo. No doy acá las explicaciones, si en algún caso sugiero cuánto, ¿sí? Yo a Adriana le digo, póngase punto 4, porque ahí se estaba como enredando y estaba diciendo el complemento. Entonces, la frase está bien, pero lo que no estaba bien era por qué la hizo, ¿cierto? Entonces, puede ser a conciencia. Pero si usted dice, no, ya me entendí con lo que el profe dijo y la tenía buena, me pongo punto 5, listo, no hay problema. Pero es su calificación la que usted va a pasar y la que yo mismo le voy a respetar. Ahora, recuerden, la autoevaluación es poner notas en rojo, con el subrayado del resaltadorcito, con un globito de texto donde haga las anotaciones. Tenía la frase buena, pero estaba confundida de que cuál era el complemento y tal. Oh, me parece que está bien y tenía algo que mejorar, ya lo mejoré, pero creo que está bien. Todo eso es lo importante de una autoevaluación. ¿Listo? Nilsson, la 2 dice, los partidos de béisbol los detesto. Detesto los partidos de béisbol. ¿Por qué? Profe, yo tengo otra. Y entonces, ¿qué pasó con ese de los detesto? ¿Lo votó? No, Nilsson. detesto los... sí. Pero bueno, no, yo no he dicho si está bien o mal. No, ¿Por qué, sí. Nilsson? Explíquenos. ¿Por qué? No sé, creí que sobraba eso porque me habla... No, yo no le estoy diciendo, le estoy preguntando simplemente. Yo le estoy preguntando por qué. No, por eso, creí que sobraba pues en la oración. No, es que si sobra, Nilsson, sí sobra, pero quiero que me explique por qué sobra. Y por qué su frase la hizo así. Porque así me da como un complemento, suena como más ordenado. Me dice primero en detesto, que es el sujeto que en este caso sería yo. Los partidos está implícito. Los partidos que sería como, no sé si sería el verbo ahí o el predicado. No, venga, los partidos es un verbo, no, los partidos no es verbo. Es como un predicado y ahí el béisbol, el complemento, o sea que esta oración como que no tendría el complemento es de béisbol. El béisbol es lugar, tiempo. Bueno, Nilsson, esa frase se aproxima, está bien, pero entonces la cuestión es explicarla. ¿Quién dijo que tenía otra opción, por favor? Que me interesa escucharla. Que no vi bien quién era. ¿Quién dijo que tenía otra opción? Por favor. Yo, profe.
Listo, Andrés. En el chat copiaron algo. Yo voy a leer antes de que Andrés lo haga. Carlos Rossi dice que si es obligación utilizar siempre todas las palabras. Sí. Y hay algunas que, digamos, a ver, hay unas que se pueden quitar, pero pero sí, que son artículos. Pero explique por qué, es lo que yo estoy pidiendo a Nilsson, pero no en todas. Pero también usted puede agregar signos gramaticales y sustente por qué, porque realmente se puede, ahorita vamos a ver que hay algunas frases que pueden tener esto, pueden tener esas variaciones de acuerdo a lo que yo quiera expresar. Por eso les recomendé también que leyeran los documentos de gramática y les explica a usted cuando me refiero a la admiración, a la pregunta. Hay otro asunto en donde usted puede decir, vea, yo le puse esta coma si no la tuviera porque yo considero que eso debe tener esta secuencia. Entonces, siempre y cuando, Carlos, lo expliquemos, sí, pero no es ni transformar la frase ni hacer otra frase y en lo posible no variarlo. Lo que pasa es que quien diseñó el taller sí pone, digámoslo así como hablamos vulgarmente, la cascarita, pero es para lo que yo estoy haciendo aquí, para que usted sustente. Listo. Carlos, ¿era Carlos o Andrés quien iba a intervenir? ¿Quién va a intervenir? Bueno, Andrés, ¿qué otra versión tiene usted de esa segunda frase? Profe, yo coloqué, detesto los partidos de béisbol. Bueno, está igual a Nilsson. Entonces explíqueme. Yo eliminé los de los detesto. ¿Por qué? Porque ahí siento que hay redundancia, profe. Porque está diciendo los detesto y los partidos. Sí se entiende así, pero a ver, ¿cuál es la explicación? Detesto, primero, detesto ya está. Ahí el anterior tenía el sujeto implícito, el sol, tenía el sol, ¿sí? Y tenía la acción con el implícito, un auxiliar. Aquí tiene el sujeto implícito y está en la misma acción. Entonces, detesto, ¿quién? Yo. Entonces, ahí sí. Listo. Y entonces, iniciar ese los detesto, ¿sí? Sería redundante, como dice Andrés. Y como está con fuerza la frase, ese detesto, sobra ese los. Entonces, Carlos Rossi, que preguntó, en ese caso, si uno explica bien por qué lo quitó, sí. Ahora, Nilsson, ojo, que los partidos no es un verbo y de béisbol no es un complemento. Aquí en este segundo tenemos sujeto y acción en una misma palabra y el sujeto está implícito, repito, yo. Entonces, detesto y los partidos de béisbol es el predicado y no hay complemento. ¿Me hago entender? Entonces, Nilsson y Andrés tienen bien la oración. Ojo, Nilsson, como cuando le pregunté a Adriana, que haga la frase, pero que le explique. Aquí estamos aprendiendo, ¿sí? A darle explicación. Y este taller con esos 10 puntos tiene como la mayoría de los casos para yo poder ver y aplicar y caer en la cuenta de cómo se construyen las frases. ¿Está claro para todos el segundo? Entonces es correcto. Los partidos de béisbol, detesto los partidos de béisbol. No tiene coma, no tiene un punto al final. Nilsson. Por ejemplo, yo creo que pude dar pues esa explicación correcta. ¿Me bajo puntos ahí o qué diría? ¿Usted qué cree? No. Y Adriana, pues yo dije que punto 4 ahí, pero ponga la explicación en la mejor y se pone el punto 5, lo mismo Adriana. Yo a Adriana le dije, ahora ponga el punto 4 en el primero. No, puede ser. Está bueno, ¿cierto? Me parece que uno dice, no, yo me imaginé. Es bueno que tome la anotación de que usted no creía que fuera así o que no lo supo explicar, pero Nilsson, entre un punto 4 y un punto 5 está bien. Tome la decisión, no me la deje toda a mí. Yo le pondría pues una pequeña mejora en cuanto a que lo argumente, pero pues casi un punto 4 o un punto 5. No hay problema si es el punto 5. Listo. Vamos bien entonces. ¿Quién más? Era Andrés quien había dicho que después de Nilsson, no era Carlos. Bueno, ¿quién quiere hacer la tercera? Pues bueno. yo. Listo, Alejandro. No me da la gana, querido. Profe, yo la puse querido, una coma, no me da la gana. Pues hablando sería querido, no me da la gana. ¿Por qué? Explíquele a todos los compañeros. Porque de algún modo está haciendo como el llamado a alguien, pues como refiriéndosele a alguien y le está dando la respuesta. Bueno, sí. Digamos que querido me estoy dividiendo y estoy... un diálogo, ¿cierto? Sí, tiene el mismo efecto el anterior que detesto. ¿Quién? Yo. Querido, yo estoy dirigiéndome, pero estoy yo quien está asumiendo. O sea, ese sujeto sigue siendo implícito, ya no desde la acción, sino desde la expresión, ¿cierto? Querido.
Me estoy dirigiendo a él como tú lo dices. Ahora, coma, me parece bien la secuencia. Y el no me da, el no, es una negación, ¿sí? Me da también con auxiliar, ¿sí? Me da el verbo y la gana. ¿Qué no te da la gana? ¿Cierto? Está bien, Alejandro. ¿Sí? Profe, es que sabe que uno aquí se ve muy aplicado como la estructura del inglés. Por ejemplo, yo no había reparado tanto lo de la explicación que usted nos dio de sujeto, verbo y complemento, sino que como una estructura ahí del inglés, una toda básica y Lo que pasa es que empecé a el entablarlos. inglés no es igual al Entonces, castellano, al español. Vamos a ver más adelante que hay unas expresiones que se llaman anglicanismos, anglicismos, y eso no es correcto, sobre todo con los verbos. Y sobre todo con los tiempos, no es igual. Entonces ahí es donde la gente termina copiando cosas del inglés y termina expresándose mal. En lo que el español se refiere es el pero esa que sujeto. la tengo me la acierto. Sí, sí, está bien, ya dije que bien. Ahora, muy bien la coma. Carlos Rossi que preguntó ahorita, ahí le pusimos una coma. ¿Y por qué estamos explicando? Porque es querido, está dando la consecuencia, no me da la gana. Y eso le da fuerza a la frase. Y ahora, repito, ese querido es el sujeto que se está dirigiendo a él y está asumiendo que no le da la gana. Entonces, el dar es el verbo y la gana es el predicado. O sea, tampoco tiene complemento. Bien, claro para todos. Bueno, ¿quién continúa? La número 4. Profe, yo la tengo Laura, adelante. Dice, ingenieros. no, la 4 dice, qué divertido es el canto. No, pues, Si quieres, haces esa, entonces haz tú la 5, ahorita hacemos la 5. ¿Quién hace la 4? Carlos Rossi, que ahorita comentó en el chat. ¿La tienes, Carlos? Para que la compartas con todos. Carlos Andrés. ¿O no tiene el micrófono? Bueno, ¿quién hace esa número 4? La número 4 es, qué divertido es el canto. Bueno, Carlos, cuando se presente la copia en el chat y la leemos, qué fue lo que usted hizo. Si quiere, copie esa número 4 y la compartimos, como usted la hizo y la comentamos. Vamos a ver entonces quién entonces, para que tengamos otra opción del número 4. Muchachos, ¿quién? Nos toca acá en el tablero. Nilson, otra vez usted, bien pueda. Qué divertido es el canto. Así estaba. Así estaba, qué divertido es el canto. ¿Cómo la hizo usted? Ya sí la dejé, qué divertido es el canto. Sí, ¿por qué? ¿Cuál es el sujeto? Esa acá sería como el que, o sea, sería como la expresión que uno está dando, como el sujeto sería uno, pero no lo está mencionando en la oración. No, ahí no hay. ¿Quién me dice cuál es el sujeto ahí? El canto. El canto. Laura, continúe con la frase. El canto es divertido. Entonces, ¿qué hizo con el qué? Ese qué lo votó. Ahí sí no se puede votar ese qué. Lo omití o también lo puedo, como dice que divertido, pues como expresando que es muy divertido, ese que lo podría cambiar por un muy. El canto es muy divertido. No, pero no lo cambie. No se puede cambiar. Tampoco lo obvie. Ahí no podemos votar ese qué. No lo podemos tirar para otro lado. Vamos a ver qué dice Carlos Rossi. Carlos dice, el canto es divertido. Pero entonces, Carlos, ¿qué hizo con el qué? Profe, ¿cierto? ¿no sería el canto qué divertido es? Bueno, vamos a mirar. ¿Cuál es el Juliana? ¿El sujeto cuál es? ¿Quién habló? ¿Adriana o Juliana? Juliana, profe, Juliana le habló. Bueno, Juliana, ¿cuál es el sujeto? Según lo que usted dijo. Profe, el sujeto sería el canto. Listo. Ahí tenemos un verbo con un condicional o con un aclaratorio que es qué. ¿Qué es? Entonces, ¿cuál es el verbo? ¿Qué es? La acción. ¿Sí? Está poniendo una condición, está claro, ¿sí? Y divertido es el predicado. Entonces, Juliana, usted lo hizo, pero no puso el es, o sí puso el es. Se tragó el verbo. Yo lo coloqué el canto qué divertido es. Pero entonces, ojo que ahí el verbo, si nos dice sujeto, verbo, predicado, estás haciendo sujeto, predicado, verbo. Ok. Entonces, lo mejor es no separes del sujeto en la acción. Ahora, repito, la forma correcta es el canto que es divertido, como nos la están planteando.
Viene otra opción. Escuchen. Si yo le pongo tilde a ese qué, lo voy a convertir en una palabra con la que yo pregunto. Recuerden que las preguntas pueden ser qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, con qué efecto, quién. Y con tilde. Entonces, cuando tengo un qué con tilde, estoy interrogando. Listo. Entonces, yo puedo hacer la solución que dijimos, el canto que es divertido, ya explicamos por qué. Pero yo puedo hacer uso de la interrogación. Entonces, pongo ese qué adelante y le pongo una tilde. Y lo pongo además con mayúscula. Entonces, que el canto es divertido y conservo sujeto, verbo, predicado. Entonces estoy diciendo que el canto es divertido en forma de pregunta. ¿Sí? ¿Me dice entender? Ahora, ahí vuelve Carlos y quienes dijeron que si podía agregar. Sí, porque estoy sustentando. Que le di un giro a la expresión y con lo que me dieron para construir la oración, puedo volverlo pregunta. O sea, el signo sí se puede agregar, siempre y cuando usted sustente. O sea, usted no está cambiando palabras ni está transformando la frase. Si usted me sustenta que lo volvió pregunta, también vale como respuesta. Entonces, la respuesta es el canto que es divertido. Ya explicamos, sujeto el canto, que es verbo con condición, con una auxiliar ahí de condición, que es, y divertido es el predicado. Miren que no hay tampoco complemento y que el predicado no tiene que ser largo en este caso. Ahora, segunda opción, que es que yo lo vi como pregunta. Listo, entonces ponga que adelante, pero póngale tilde, que. Y conserve la oración. El canto es divertido. Entonces la pregunta sería, ¿el canto es divertido? No, perdón, que el canto es divertido. Que el canto es divertido, pregunta. Ahora, profe, pero eso también puede ser admiración. Listo, ponga el canto que es divertido. Es una expresión alegre, afirmando, ¿cierto? Puede también conservar la estructura de ese que el canto es divertido con admiración, ya es sorpresa, alegría, euforia, ¿sí? El otro es extrañeza, pregunta. Ese también se puede siempre y cuando uno lo sustente. Pregunta, ¿quién tenía el ejercicio con ese signo de pregunta o de admiración? Honestamente, ¿quién lo tenía así? Profe. ¿Lo construiste bien? Pues, o sea, puse como estaba, qué divertido es el canto, pero con signos Entonces de no está bien admiración. del todo. ¿Por qué? Porque el que de pregunta sí, pero ojo que después está el sujeto y el sujeto es el canto, ¿sí? Después el verbo es y después divertido. Entonces digamos que ahí tienes la mitad de la respuesta, ¿sí? Porque como por intuición le pusiste, pero no hiciste la estructura. Entonces por eso estoy explicando. Si lo vamos a transformar en pregunta, listo, arranca con el qué, pero conserve sujeto, verbo, predicado. Entonces, el qué pasó a ser esa forma de preguntar. Y se sigue conservando, el canto es divertido. Entonces, que el canto es divertido, pero no es que sea qué divertido es el canto, porque ahí volvemos a lo mismo. Divertido, el predicado, es el verbo y el sujeto de último. Entonces, la pregunta no estaría bien formulada. El hecho de que sea pregunta no quiere que desbaratemos la oración. Juliet, ¿me hice entender? Sí, profe. Entonces, no basta con que uno le... Y Carlos que preguntó por allí por el chat, no basta que yo le ponga admiración o que le ponga pregunta, porque hay que saberla construir. Y estoy diciendo que en ambos casos, siempre ante todo es conserve la estructura de las frases, sujeto, verbo, predicado. Muy bien. Ahora sí, Laura. Bueno, queda claro entonces. Pero la respuesta correcta es el canto, que es divertido. Las otras dos opciones es por sí. Lo podemos hacer como variación, sí. ¿Sí? Bueno, Laura, hagamos la quinta. Que le ibas a leer ahora. Entonces, la quinta es, esta mañana sobre los nuevos sistemas de convergencia, ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron. Profesor, lo puse así. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia esta mañana. ¿Por qué? Ingeniero sería el sujeto, los ingenieros invitados, ¿cierto? Hablaron sería el verbo. El predicado sería pues que hablaron sobre los nuevos sistemas y el complemento sería esta mañana, que es el espacio del tiempo. Sí, solo para corregir algo, precisar. Ingenieros invitados al Congreso de Informática. Ese es el sujeto. ¿Cierto? Es como si yo digo el perro negro de raza Rottweiler. Ese es el sujeto. Mordió. Verbo, ¿cierto? Gravemente a las personas que pasaban. Ahí está el predicado, ¿cierto?
Entonces ahí sí, ingenieros invitados al Congreso de Informática es el sujeto. Hablaron, claro, la acción. Y está muy bien. El predicado sobre nuevos sistemas de convergencia. ¿Qué tengo que decir aquí en esta frase? Ah, bueno, ¿y qué signo de puntuación le agregaste? ¿Qué tiene? Ninguno. Cuando dicen los nuevos sistemas de convergencia, coma, esta mañana. Eso, muy bien. Entonces los complementos generalmente se les pone una coma. Coma esta mañana. Ella lo que hizo fue precisar, ahí sí es complemento, que lo que se está diciendo en el predicado lo precisó más, lo complementó diciendo en qué momento del día, esta mañana. Está muy bien. Creo que queda claro para todos. Sí, Carlos. Profe, una pregunta. Son 10 pues, de este taller de oración, son 10. Entonces, cada una que tengamos, pues, digamos, excelente, pues, perfecta, sería 0.5 por cada una, pues, sí, calificándonos. Sí, señor. Listo, ya, gracias. Sí. Bueno, hagamos la sexta, que es muy parecida. ¿Quién la quiere hacer? O Laura la hace también, porque tiene el mismo principio. ¿Quién la hace? Laura. Creo que la 6 la debe estar. Ah, bueno. Laura Arias. Ya nos aportó Laura Córdoba. Entonces, Laura, a ver, ¿cómo es ese 6? El 6 dice, invitó a los exalumnos el rector del Colegio San Simón a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Bueno, el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Muy bien. Mismo principio que el anterior. Está muy bien. Con una coma, ¿cierto? Coma y esta semana. Exacto. Es Laura. El rector del Colegio San Simón, sujeto. Acción, invitó. Predicado a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel, coma, complemento, esta semana. Píldora, paréntesis dentro de lo que estamos explicando. Con frecuencia uno escucha que alguien que está hablando o está haciendo de maestro de ceremonias dice el aniversario 50. Y eso es incorrecto. Lo correcto es 50º, 30º, ¿sí? 20º, ¿sí? O que dicen el 16º. Y 16º es una parte, un fraccionado. Entonces, ni 16º ni número 16, sino 16º aniversario, ¿cierto? 50º, ¿sí? Eso tiene una regla, pues, y es a propósito, ¿no? A propósito de lo que decía ahora Andrés, recuerdo, sí, creo que fue Andrés, el inglés a veces nosotros comenzamos a trasladar asuntos para nuestro lenguaje. Entonces, por ejemplo, los meses del año en español, en castellano, no son con mayúsculas, ni las estaciones, ni los nombres de los meses, ni los nombres de los días. Entonces, lunes para nosotros es con minúscula, a no ser que empiece una frase después de un punto seguido, ¿sí? O que vaya después de 2 puntos y esté numerando unos días, haga una enumeración, ¿sí? Entonces, no, es con mayúscula. Ni los años, ni los días, ni las estaciones del año. En inglés sí, pero en español no. ¿Sí? Bien, cierro la pildorita gramatical y vuelvo al ejercicio número 6. Entonces, está correcto. Quiero saber si todos, a ver, porque los 2 ejemplos fueron, estuvieron, cumplieron, si se entendió para todos. Si alguien tiene una duda por qué eso, el complemento al final, o si hicimos muy rápido, pues, la explicación de la estructura de esa frase. ¿Está claro? ¿Sí? Juliet, ¿está claro? Sí, profe. ¿Sí? Carlos Durango, que abriste micrófono. No, le voy a decir que sí, señor, está claro. Muy bien, bueno, sigamos. La número 7 dice, María y Lucía para sus amigas una fiesta de nostalgia musicales organizaron. ¿Quién hace esa, por favor? La compartimos. Yo. Carlos. Bueno, entonces, Carlos, primero Juliet y Carlos hace la siguiente. Juliet, adelante. Vale. María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales. Hasta ahí. Ya, sí. ¿Te copió hasta ahí? Entonces, ¿qué pasó con las amigas de ellas? ¿Falta, profe? Sí, claro. ¿Falta? O sea, ibas bien, falta para sus amigas. ¿O fue que olvidaste leerla? Pero está bien. María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Ahora, si le fuéramos a poner, Juliet, o quien me quiera contestar, complemento a esa frase, ¿cuál sería el complemento? ¿Qué complemento le podríamos poner? Esta tarde.
esta tarde, durante el fin de semana, o podríamos colocarle en el club social, o en el club unión, o bueno, ¿sí? El lugar de, muy bien, está muy bien. María y Lucía sujeto, organizaron esa la acción, y el predicado es una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Bien. Carlos, hagamos el número 8. Por la orilla del río a pasear los abuelos se fueron. Los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Miren que este ya no tiene complemento, ya miramos los sujetos implícitos, digamos que ya las cascaritas que había adelante ya aquí no están tan evidentes y ya estamos pues en la número 8, que ya es correcto, los abuelos sujeto se fueron, hay un verbo compuesto, se fueron, sigue siendo la acción, a pasear por la orilla del río es el predicado. ¿Claro para todos? Bien. 9. Por las buenas y por las malas que no fuera le dijeron a ese viaje. ¿Quién la hace, por favor? ¿Quién hace eso? Alguien que no haya hablado. A ver, buscamos a ver quién no ha hablado por aquí. Para que profe, si quiere yo la hago, pero la verdad es que no estoy muy segura con esa, sí tuve muchas dudas. Hágala, que usted va a aportar lo que usted dice y lo vamos a organizar entre todos. Adelante. Bueno, le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas, así lo organicé yo, porque el sujeto como que no está, el sujeto es como que, pues no lo mencionan como claramente ahí. No es que no esté Adriana, sino que está implícito. Bueno, está implícito, sí. Le dijeron a él. Sí, le dijeron a él. Sí, bueno, siga, ese es el sujeto. Sí, le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las entonces, malas. ¿cuál es el verbo? La acción. Como que ir, pero está en pasado, no fuera. Está con condicionante, que no fuera. Sí. Listo, muy bien, hasta ahí. Entonces, ¿cuál es el predicado? El predicado sería como a ese viaje. Listo. Y entonces el por las buenas es ¿qué? Bueno, entonces el predicado es como a ese viaje no, a ese viaje y el por las buenas y por las malas es el complemento. No. Bueno, Adriana, entonces el predicado es a ese viaje por las buenas y por las malas. No, pero ¿qué fue lo? Bueno, aquí hay otro aporte que Carlos Rossi hace aquí en el chat y dice lo mismo que estás diciendo, ¿cierto? Dice, le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas, le dijeron que no fuera a ese viaje por las buenas y por las malas. Entonces, ¿qué es lo apropiado? Y voy a explicarlo también, que esta tiene un detallito. Entonces, digamos que Adriana no tiene, pues, tiene una mejora. Entonces, digamos que vuelve y pasa, que puede ser un 0.3 o un 0.4, no sé, decía, pero no está bien del todo. Entonces, la voy a explicar por qué. Le dijeron, claro, el sujeto, que no fuera, es el verbo, la acción. Pero ¿qué fue lo que no fuera cómo? Es coma, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. ¿Sí? Ahí no hay complemento. Hay un solo predicado. Lo que pasa es que el predicado, ¿sí? Tiene un inciso. Ahora, el predicado es que no, el predicado es la acción. Es como le dijeron que no fuera, por las buenas y por las malas, a ese viaje. El orden es explicar qué fue lo que no fuera cómo. ¿Cómo fue que le dijeron? Por las buenas y por las malas. O sea, lo dijeron de todas las maneras posibles. Entonces, tiene dos comas. Coma, por las buenas y por las malas, coma, a ese viaje. ¿Cierto? Si ponemos a ese viaje adelante, pues entonces el viaje es por las buenas y por las malas. No, el viaje sigue siendo por las buenas. En avión, en carro, uno se va para el viaje. Pero lo que no le dijeron, lo que le dijeron de todas las maneras, se debe estar unido como predicado, coma, por las buenas y por las malas, a ese viaje. ¿Me hice entender, Adriana? Y Carlos, que hicieron el aporte. Y todos. Sí, profe. Entonces ahí tiene esa sutileza para que ustedes aprendan que siempre no lo separen. Ahora, pregúntense, por las buenas y por las malas, ¿qué? El viaje no es ni bueno ni malo, o el viaje no se hace por las buenas y por las... Lo que pasa es que lo que le dijeron fue que no fuera. ¿Cómo se lo dijeron? Por las buenas y por las malas. Bien. Ahora, no podemos iniciar. Sí, adelante, Nilsson. Ese texto entonces tendría dos comas, ¿cierto? Ahí en no fuera... Como aclaratorio, por las buenas y por las malas, como haciendo el inciso, la aclaración. Sino que yo le puse solo al final a este viaje. Digamos que ahí, vamos a hacer una cosa, uno comprueba cuando está bien entonándolo. Yo acostumbro a hacer eso. A mí me parece que el más correcto es por las buenas y por las malas, pero el de Nilsson se aproxima. Vamos a leer. Le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje. Así tiene Nilsson la propuesta, porque marcó la coma en por las malas. Pero yo digo que le dijeron que no fuera por las buenas y por las malas a ese viaje.
Entonces, Nilson, las dos me parece que si uno se hace entender, pero es más acertada el por las buenas y por las malas. Entonces, como ya te expliqué por qué, tú puedes ponerte bueno el punto, pero hacer la claridad que la mejor opción son esas dos comas. ¿Sí me hago entender, Nilson? Sí, señor, claro. Y si la escuchaste cuando la leí, que se siente como mejor cuando le marco las dos comas. Sí, como separando esas dos acciones de ahí. Pues y queda más claro, pues para que la gente no se pierda. Entonces, eso, Ajá, recomiendo que hagan eso cuando estén redactando. Lo mismo, si uno tiene una frase y uno tiene muy largo el predicado, uno dice, uy, no, esta vaina le falta una coma, esto le falta un punto. Entonces, eso le da como la respiración. Si usted siente que usted lee y se pierde, o se le queda el aire, entonces usted dice, a esto le falta. Es la mejor forma de comprobar, ¿cierto? Cuando necesita una coma. Vamos a ver también más adelante, cuando vemos de la arquitectura de la frase, cuando uno pone muchos incisos con coma y no es conveniente. O cuando uno pone y pone y pone detalles y tampoco es conveniente. O cuando una frase, al contrario, está tan telegrafiada, o sea, tan escueta que no alcanza a tener sentido, ¿sí? Pero bueno, por ahora, corrijámoslo así. ¿Se entendió lo que pasó con esta número 9? ¿Para todos hay alguna duda? Para que le expliquemos, estamos aprendiendo y autoevaluándonos. Muy bien. 10. Para el público juvenil lanzará Carlos Ruiz una nueva novela. Entonces, Carlos Ruiz va a participar con Carlos Rossi, perdón. Es que Carlos Ruiz, es Carlos Rossi quien va a hacer el aporte, pero Carlos Ruiz es el de la oración. Entonces, Carlos Andrés Rossi nos va a aportar. Entonces, Carlos dice, Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. Sí, es correcto. Voy a explicar. Gracias, Carlos. De eso se trata. No tengo micrófono, pero estoy en la clase participando. Entonces, Carlos Ruiz es el sujeto, lanzará la acción y el predicado es una nueva novela para el público juvenil. Es correcto. ¿Algo más? Entonces, ahí tenemos las 10 frases. ¿Sí? Bien. Voy Profe, entonces a proyectar, sí, Andrés. ese público va sin tilde, ¿verdad? No, señor. Tiene tilde. Público juvenil. Está transcrito sin tilde. En el ejercicio no tiene tilde. Yo no le puse tilde. Pero yo lo digité sin tilde. Puede que sea un error que yo haya puesto, pero público tiene tilde. Público tiene tilde. Si en el ejercicio se transcribió sin tilde, es un error que yo cometí. Pero público es con tilde. Público. Bueno, voy a atrasarme a la presentación y aquí está durante otro minuto las respuestas, otra vez más después de que cada una le decimos. Miren que, por favor, Nilson o Andrés, los lectores, Alejandro o Andrés. ¿Quién estaba leyendo fuera de Nilson? Alejandro, ¿cierto? Sí, señor. Alejandro, lea por favor por última vez las respuestas como están. Cuando tienen un slash es que es la otra opción. Bien, adelante para que ya. Primero. Cada una vale .5, ahí está. Entonces, por favor, tome la foto, haga la corrección, ratifique lo que dije y ahí están las respuestas. Adelante, Alejandro. Primero, el sol me da en el jardín. Segundo, detesto los partidos de béisbol. Tercero, querido, no me da la gana. Querido, no me da la gana. Cuarto, el canto que es divertido. ¿Qué divertido es el canto? 5. Ingenieros invitados al Congreso de Informática hablaron sobre los nuevos sistemas de convergencia esta mañana. Sexto, el rector del Colegio San Simón invitó a los exalumnos a la celebración del 50º aniversario de fundación del plantel esta semana. Séptimo, María y Lucía organizaron una fiesta de nostalgias musicales para sus amigas. Octavo, los abuelos se fueron a pasear por la orilla del río. Noveno, le dijeron que no fuera, por las buenas y por las malas, a ese viaje. Décimo, Carlos Ruiz lanzará una nueva novela para el público juvenil. Muy bien. Carlos, ahí está el público con tilde, ¿sí lo ves? Bien. Bueno, creo que no hay pues duda con el ejercicio. Ya pues hagan su autoevaluación y que estuvo ya mientras leíamos el tiempo suficiente en pantalla. Muy bien,
Comentarios sobre cómo nos fue en este ejercicio rápidamente. Adriana, ¿cómo te fue con el ejercicio? ¿Nos quieres compartir cómo te fue con la autoevaluación, con tu ejercicio? Profe, sí, qué pena, es que no encontraba el micrófono. Sí, sí. Bueno, yo creo que me fue pues bastante bien. Tuve como problemas en dos, ay, es que ya me metí para el otro. No importa, haga el comentario general. Bueno, tuve como problemas en dos, pero de resto pues me fue como bien. Creo que es un ejercicio bastante interesante porque, por ejemplo, uno a veces no se pone como a mirar que las oraciones sí lleven el sujeto, el verbo, el complemento, sino que como están uno las lee y pues ya. Muy bien. Entonces creo que fue bastante interesante. ¿Alguien más nos quiere hacer público su percepción, lo que pasó? Carlos Rossi dice, nos pone a pensar mucho también, claro. Con el punto 9, sí, es un detallito ahí de precisión. Siempre estamos prometiendo porque sea claro lo que expreso. Julián. No, profe, la verdad me pareció muy chévere la actividad. Voy a hablar en lo personal. Muy bien. Normalmente se acostumbra a hablar muy feo, entonces pierde mucho esto. Entonces, o muchas palabras, o le quita cosas, o utiliza dequeísmos. Entonces, por ejemplo, hace mucho tiempo no me acordaba que era lo que era sujeto, verbo, predicado y complemento, pero hace mucho. Entonces me pareció muy chévere como tener que volver a eso de meterlo en las oraciones. Sobre todo que la síntesis es, hay que ser asertivos en el lenguaje, ¿cierto? Vamos a ver también a propósito que feo, bonito, se pueden convertir en comodines, ¿cierto? Entonces, la palabra exacta no es feo, sino acertado o asertivo el lenguaje. Y no solamente para el bachillerato ni para la poesía, sino para escribir en la organización. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio con el segundo, digamos en 15 minutos para que podamos explicar la actividad y la presentación con las inferencias. Entonces Adriana anunció que ya se pasó para el otro texto. Adriana, demos la introducción al otro ejercicio describiendo de qué trata el ejercicio y qué fue lo que hiciste y arranquemos con este. Yo voy a, bueno, por favor, ayúdanos con eso. Como dar la introducción del nuevo taller. Sí, taller sí, ¿de qué trata? ¿Cuál era el taller? El taller consistía como en leer cada una de las frases se las dieron pues como personas famosas antiguas, o famosos no, como personas, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Cómo se llaman esas frases, Adriana? ¿Cómo se llaman esas frases? Ay, profe, no sé. Célebres, frases célebres. Eso, célebres. O máximas. Personajes célebres. Sí. Bueno, consistía como en leer y encontrar el significado explícito, luego explicarlo y era muy importante como argumentar. Vamos a explicarlo en precisión. Decía, lea cuidadosamente cada pensamiento y exprese el significado implícito, luego manifieste su opinión sobre el contenido del mismo y argumente. Esa es como plantearon el ejercicio, pero el ejercicio se llama inferencias. Entonces mi gran reflexión, gracias Adriana, es para todos. A nosotros nos decían, en la renglón no sé qué del texto el autor quiso decir, ¿cierto? Entonces ese quiso decir, hombre, entonces uno decía, el significado de lo que dijo es tal, y le decían a uno que la inferencia no estaba bien o que no argumentó bien, pero uno decía, no, lo que quiere decir es que eso aplica, que eso está al asunto, y le decían que no estaba argumentando bien, o uno decía, es que lo que eso aplica, eso está en contexto, y también le decían, no es suficiente. Entonces voy a repetir lo que dije para que arranquemos el ejercicio. Inferencia es el relacionamiento mediante una evaluación mental de un contenido o una expresión. Relacionamiento, representados en una o varias frases, en un texto, en un libro, en una frase, en un párrafo, repito, implicando una ruta lógica. Ruta es que abordo ciertas estaciones, varias partes. Aquí me están diciendo, para que yo pueda interpretar, para que yo pueda hacer argumentación, para que pueda hacer una inferencia, debo poner el significado, la interpretación y la contextualización o aplicación. Entonces, ojo, uno decía, le repito, le dicen, argumente qué quiso decir el autor. Entonces uno le están diciendo que infiera. Entonces uno decía, el significado de lo que quiso decir en la primera frase es que estar oprimido es no tener derecho a opinar. Eso no es una inferencia, eso es el significado. O decía en la primera,
el autor lo que está queriendo decir es que a veces los que se creen, los que llegan al poder defendiendo a los otros, entonces terminan también siendo parecidos a los que ellos derrocaron, o sea, a los dictadores. Esa es la interpretación, pero no está el significado, mucho menos la aplicación, pues las contesto, tiene un poco ahí de aplicación. Pero entonces decía, no, vea, lo que pasa es que lo que el autor quiso decir es que hoy en día todavía está pasando que hay opresores en el mundo y que entonces eso se traduce en que están violentando los derechos humanos. Un caso particular es Venezuela en este momento. Ahí dijo el contexto y la aplicación. Pero si usted integra los tres ejemplos que hice en una sola frase, en una sola ruta mental relacionándolo, usted está haciendo inferencia, ¿sí? Le está haciendo la lógica. Ahora, cuando yo lo escribo, ya no soy el que interpreto y pongo esos elementos, argumentos. Entonces, esto tiene un doble sentido y una doble aplicación, así como el anterior tenía la estructura de la frase. Esto tiene que el relacionamiento mental se nos convierta a la hora de escribir, claro, conservando la estructura de la frase, que eso me sirva a mí para poder argumentar. Entonces, repito, si usted tiene el texto escrito y le dice, venga, infiéralo, es porque usted está decodificando lo que el otro dijo ahí. Pero usted le dice, venga, escriba bien, es que hagas entender. Entonces usted tiene que argumentar bien. En los dos casos, en las dos vías, cuando yo escribo para otros o cuando leo a otro, infiero. Cuando escribo para otro, argumento. Ahí es necesario tener en cuenta esta ruta lógica, que se llama inferencia. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me hice entender? ¿O hay alguna duda sobre lo que acabo de decir? ¿O algo que haya dicho rápido? ¿No? Bueno, entonces vamos a poner un ejemplo antes de empezar con antes de empezar a hacer el ejercicio. No lo vamos a hacer las 26 frases además. Vamos a poner 2 o 3 ejemplos para que ustedes hagan su autoevaluación. Entonces vamos bien hasta ahí. Entonces, miren el ejemplo. Aquí lo tengo. ¿Me están viendo en pantalla? ¿Sí? ¿Vieron la explicación de la diferencia? Y ahorita está el ejemplo. Entonces, vamos a hacerlo también con una frase célebre. Recuerden que se puede hacer con un párrafo, con una obra, con un capítulo, inferir, lo más que es ya más extenso, pero aquí lo vamos a hacer también con una frase. Entonces, ejemplo. La frase que yo tomé para este ejemplo es una frase de Abraham Lincoln, creo que es el segundo presidente de Estados Unidos. Comillas. Es una cita textual que hice, por eso tiene comillas. Como la tienen, como debería tenerla el ejercicio, ¿sí? Cada una, pero tiene entre paréntesis el autor y está aclarando que son frases célebres. Entonces dice, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar es más importante que cualquier otra cosa. Abraham Lincoln. Inferencia, construida por quienes se está exponiendo, o sea, por quien pone el ejemplo. El triunfo significa lograr lo deseado, y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Lincoln se refiere a la orientación al logro, que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Voy a desglosar el ejemplo. Bueno, debo decir algo. Todas las inferencias son diferentes. ¿Por qué creen ustedes que una inferencia es diferente? O sea, que yo no puedo decir aquí, como en el anterior ejercicio, que entonces, si yo hago el ejemplo de la primera y la copio, que todos tienen que estar igual. ¿Por qué creen ustedes eso, que estoy diciendo eso? Adriana. Porque todos inferimos diferente, profe. Bueno, sí, pero explíqueme más, denme más argumentos. ¿Por qué todos inferimos diferente? Andrés, ¿por qué? Pues porque no todos tenemos el mismo punto de vista sobre... Pues, bueno, sí, el punto de vista. Pero venga, si me está diciendo el significado, sí se puede parecer, ¿cierto? Pero así todo depende del punto de vista donde yo tome el significado de esa frase. Pero la interpretación tiene que ver mucho con el contexto propio de cada quien, con la realidad de cada quien. Y el contexto ya como aplicación también. Entonces, primera aclaración, todas las inferencias no van a ser iguales. Ahora, yo esta inferencia del ejemplo la hice fundamentada y enfocada al tema de la administración, al tema de la gestión del talento humano, al tema, porque estoy ante ustedes, ¿sí? Otra aclaración, las inferencias no tienen que tener necesariamente ese orden, es un orden lógico, un ejercicio, pero nunca dice que tiene que ser primero el significado, después la interpretación y después la aplicación, no. Usted puede empezar su inferencia por la aplicación, seguir con la interpretación y concluir con el significado. El tema está en cómo estructura usted sus frases. Yo aquí para el ejemplo me voy a permitir explicarlo, dije, el triunfo significa lograr lo deseado. Ahora, si usted va al diccionario, usted encuentra que triunfo es alcanzar las metas propuestas.
triunfo, logros que alcanza, logros que un equipo de personas va conquistando. Triunfo, satisfacción plena del ser. Son muchas las definiciones, pero como me está diciendo que un significado, ustedes perfectamente van al diccionario para cada inferencia. Eso es lo que estoy buscando. Ahora, hay momentos en donde uno la inferencia la saca porque uno ha leído, porque tiene pues ya un léxico, ¿sí? Pero no lo tiene, pues yo no lo tengo del todo, pero sí tengo pues ya un nivel donde puedo desarrollar. Ahora, entonces yo dije aquí que el triunfo significa lograr lo deseado. Mire, ¿por qué? Porque yo leí la frase, entonces digo, recuerda siempre que tu propia resolución de triunfar. Entonces, bueno, esta frase se está refiriendo al triunfo, que es más importante que otra cosa, entonces la prioridad, pero está refiriendo a la vida de las personas. Sí, porque es tu propia resolución, o sea, tus decisiones, entonces yo ya, pero entonces como yo ya vi que el significado de toda la frase puede ser alrededor del triunfo, entonces yo pongo, el triunfo significa lograr lo deseado. Tengo que utilizar conectores y tengo que utilizar una sola frase. Tercera recomendación, uno comienza, como voy a hacer ahorita, a redactar la inferencia, yo lo voy a hacer en el aire, pues así improvisada, entonces queda súper larga y no queda con conectores. ¿Qué hago? La escribo así y después la pulo. Una inferencia debe ser lo más corto posible. Corta pero concreta, suficiente, ¿sí? Entonces, después de que puse el significado, dije, y cada quien tiene metas que quiere alcanzar. Ya comencé como a interpretar, pues, o a ampliar el significado. Lincoln, yo digo Lincoln, el autor, este texto nos dice, o Lincoln o el autor, entonces puse Lincoln, el apellido, se refiere, la comencé a interpretar, a la orientación al logro. Orientación al logro es un término que en administración utilizamos cuando estamos gestionando con el talento humano las metas, los objetivos, entonces es propio ponerlo allí, que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener claro e implementar de forma integral y coherente. Entonces noten ustedes, significado, ¿qué significa el triunfo? Y aclaro que cada quien tiene metas. Interpretación, bueno, y hace parte también de la interpretación o la entrada a la interpretación. Interpretación, Lincoln se refiere, Lincoln nos dice, la interpretación de esta frase se refiere a, no sé, puse Lincoln, a la orientación al logro que hoy se traduce en el proyecto de vida que todos debemos tener. Claro, implementar de forma integral. Esta es la contextualización o aplicación. ¿Me hice entender con el ejemplo de la frase? ¿Sí? Bien, como me hice entender, cada una de las inferencias, porque son 26, tiene un valor de 0.19. 0.19. Entonces, y sí que nos va a tocar hacer uso del criterio. Hombre, usted suma todas las 26, eso le da 4.98.99. Pero entonces usted dice, bueno, me faltó una de las partes, entonces me pongo 1.15, .1, porque es muy pequeña la cantidad, pero tengan el criterio. Otra es, al final ya uno suma todo y se hace una valoración. Ejemplo, yo no tenía los ejercicios hasta hoy, conscientemente digo, los empecé en la clase, me voy a poner sobre 4 la calificación. Yo hice la intención, están incompletos, 3,5, 3,3, 3. Yo las hice incompletos, no tenía sino hasta el 10, entonces. Pero eso es su fuero personal, lo que usted hace cuando se autoevalúa. Finalmente yo le recibo la valoración que usted se hizo. Pero finalmente todo esto conlleva o pretende a que usted aprenda, como hemos expresado ahora con el primer ejercicio. Comencemos entonces, me voy a ir otra vez para la sala. ¿Quién me quiere contar? Vamos a leer 3 inferencias. ¿Qué sugiero? Que me lean la que más dificultad les dio y la solucionamos aquí, la explicamos. O bueno, dígame la que usted quiere. ¿Quién quiere arrancar para que la leamos? La analicemos. Ahorita Adriana dijo, yo tengo la frase, no sé si está buena. No importa. Lo que importa aquí es socializar, vivir la experiencia que lo realicé y que me la corrijan o que me ratifiquen porque está buena y que me expliquen si estoy inseguro. ¿Listo? Entonces, ¿quién quiere leer una inferencia para que la leamos acá o que yo la solucione? ¿Sí? Entonces, Carlos dice que la 3, el mejor legado que podemos dejar en la tierra es contribuir a mejorar el mundo a través de la solidaridad. Digamos que Carlos ahí puso una opinión. Eso es una opinión, ¿por qué? Porque él no puso el significado, ni está aplicando de forma directa. Entonces tiene un poquito de aplicación y de interpretación, pero finalmente lo que él puso es una opinión. Entonces no cumple como inferencia. Vamos a leerla y la vamos a solucionar, Carlos y compañeros. La frase dice, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. Sófocles.
Digamos que lo que Carlos puso fue una interpretación, sí, una opinión, se convierte en opinión. Vamos a hacerla completa, vamos a complementar lo que Carlos hizo, porque él hizo la tercera parte de ese ejercicio. Entonces, la obra humana más bella es la de ser útil al prójimo. ¿Sí? Entonces, Carlos hizo lo que yo indiqué, que detectó que estaba hablando de ser útil. Ah, eso es solidario, claro. Entonces, podemos arrancar diciendo, la solidaridad se entiende con la adhesión, el sentido de ayuda que podemos tener a los demás. Hoy como ayer, esto es la mejor gesto que alguien puede tener hacia otro. Aplica no solo en momentos de crisis, sino en todo momento de la vida y en las causas y empresas que el ser humano se pueda llevar, tal como Sófocles lo dice, porque siempre vamos a estar rodeados de otros seres, por ejemplo. Yo ahí traté de poner, partiendo de la interpretación en la que se fundamentó Carlos, que era la solidaridad, pero comencé diciendo el significado de solidaridad. Me volví, ratifiqué lo que Carlos dijo en su frase y al final lo apliqué diciendo que hoy más que nunca personas, países, empresas, en fin, yo ya lo complementaría, se necesitan de la solidaridad y por eso sigue siendo hoy como ayer. O sea, como ayer es que Sófocles dijo eso hace como 3000 años. 2000 y punta de años antes, ¿cierto? La era cristiana son 2020 años y antes ellos todavía estaban por ahí los griegos, como 2800 años. Entonces, hoy como ayer, ¿sí? ¿Está claro, Carlos? Cópialo, ¿sí? ¿Quedó claro? Cómo de desarrollo y por qué te falta todavía. ¿Sí? Pero yo puedo decir la misma que tengo de esa. Claro que usted, sí, claro. Lo ideal es que hagamos varias para que lo hagamos, pero Alejandro, haga como hizo ustedes y la corregimos acá. Pues como ella viene, es la obra humana más bella, es la de ser útil al prójimo. Y como yo la dejé, es ser útil a los demás, es una de las acciones más bonitas del ser humano. Esa sí que es una opinión suelta. O sea, usted hizo una opinión y una medio interpretación. ¿Sí escuchó cómo la elaboré yo? Voy a hacer una segunda versión a ver cómo me sale, pues, hombre, Alejandro. Pero recomiendo a todos otra frase distinta para que aprendamos más. Vamos a hacer esta, la 3. Dice, ser útil a los demás es poder estar en todo momento, además de dar una gran satisfacción. Como obra humana, además de tener valor, tiene significado y tiene sentido en el mundo actual que nos debemos a los demás. Todas las grandes empresas necesitan de los esfuerzos de los demás y dentro de ello está la ayuda al prójimo. El autor entonces nos quiso decir que siempre el ser humano es un ser social, un ser que se relaciona y que se tiene que ayudar entre sí. Ahí puse el significado de la utilidad. Ya no utilicé la palabra solidaridad porque Alejandro no la utilizó fue Carlos. Pero me empecé a hablar de ser útil a los demás. Después lo interpreté lo que quiso decir él y después como traté como de aplicarlo pues a la... Entonces miren que Alejandro dijo, sí, ser útil es muy bonito, pues como que, ¿sabe qué hizo usted? Cambió la frase y le dio otro sentido, pero termina siendo una opinión, no es inferencia. Yo le puse significado, interpretación y contextualización. ¿Me hizo entender, Alejandro? Sí, profe. Bueno, otra frase, otra para que vamos redondeando y vamos pasando ya a la parte final. Profe, Adriana, me encanta escucharte. ¿Cuál querés? Profe, yo quiero leer la 4, pero ya, pues yo ya sé que me faltó un poquito. No diga mucho, yo sé, bueno. Yo creo que está bien. Léale y verá que sí. Yo leo la frase y usted lee la inferencia. 4. Listo. Un pariente pobre es siempre un pariente lejano. Bueno, yo puse como inferencia, las personas con recursos siempre van a rechazar o olvidar a los parientes que no cuentan con su mismo nivel socioeconómico. Lo mismo, tenés una opinión suelta, Adriana. ¿Dónde está la interpretación? ¿Y dónde está el significado? ¿Y dónde está la aplicación? Entonces vamos a trabajarle a esa. La pobreza es interpretada como la falta de recursos o bienes materiales. El autor nos quiere decir que a partir de esa falsa concepción del tener, las personas fundamentadas en que el valor lo tienen las personas por lo que tengan, hacen aparte a quienes no tienen recursos o a quienes no les pueden dar recursos, no les dan dinero, no les representan riqueza.
Por eso entonces las personas que menos tienen son excluidas y no debería ser así. Más o menos, en esa no me fue tan bien, pero tiene el significado, tiene la interpretación y me faltó un poquito de aplicación a lo actual. Pero sí me dice entender, Adriana. Sí, profe, muchas gracias. ¿Sí? Bueno, vamos con una última. Profe, pero yo. distinta. Laura Arias. Laura. Profe, me gustaría decir las 6. Venga, yo le sugiero, ¿por qué la 6? ¿Le dio dificultad? Sí, un poco. Listo, No que la sea la que mayoría nos dio pero sí. dificultad. Listo, vamos a la Listo. 6. Yo la leo y tú haces la inferencia. El gobierno peor es el que ejerce la tiranía en nombre de las leyes. Bueno, el peor gobierno es aquel que actúa con hipocresía. Cuando el gobierno hace cumplir ciertas leyes en contra de los ciudadanos, vulnerando sus derechos fundamentales, este gobierno contradice su palabra y usa las leyes a su conveniencia, no a la conveniencia de la nación. Y hay una opinión y una interpretación, pero falta el significado y falta la contextualización. Pero yo voy a hacer una inferencia fundamentada en lo que Laura dice. A mí me gusta mucho arrancar por el significado, porque si yo arranco la inferencia por el significado, eso me va dando la línea para yo interpretar y para poner el ejemplo o la contextualización. En este caso voy a arrancar por el significado. Las leyes las leyes son el conjunto de normas y criterios que una sociedad o un colectivo establece para decir que está bien y que está mal. Siempre que hay un gobierno o que hay un líder, debe fundamentarse en las leyes. El autor nos dice Montesquieu, o el autor o Montesquieu, nos dice que que siempre también las leyes pueden ser subjetivas o pueden ser empleadas de forma adecuada o forma inadecuada. Como es el caso de los gobiernos que hacen sus propias leyes o que las ponen a su conveniencia. Hoy en día se siguen viendo estos casos cuando las dictaduras o cuando los gobiernos absolutistas o cuando un grupo de personas ponen a su amaño las leyes. Esa última parte de aplicación, esa parte de interpretación, yo la fortalecería mucho con lo que dijo Laura. ¿Qué le pasó a Laura? Que no puso significado ni aplicación directa. ¿Me hice entender, Laura? Sí, profe. Sí me quedó completa la inferencia, repito, significado, interpretación, contexto. ¿Alguien más o pasamos a la otra actividad? Bueno, ¿qué vamos a hacer con esta actividad? Carlos Rossi, ¿quieres copiar algo? Bueno, vamos a hacer la 9, Carlos. Vaya copiándola, Carlos. Con mucho gusto, Carlos. La número 9 dice, una vida inútil equivalió a una muerte prematura. Otier. Vamos a ver qué hizo Carlos. ¿Sí? Allí, repito, la número 9 que la solicita Carlos, él dice, una vida inútil equivalió a una muerte prematura. Vamos a mirar a ver qué propone Carlos como inferencia. Él dice, no hay pobre más extrema que el sentirse verdaderamente insatisfecho con lo que se hace en la vida. No es tanto el ser inútil, más bien desconoce el alcance de nuestros propios hechos. Porque en verdad no creo que el objetivo de vivir de algunos sea solo ser un estorbo. Esa tiene mucho de interpretación y de percepción, ¿cierto? Pero entonces, a ver, ¿qué es ser pobre? Vamos a ver si aquí dice qué es ser pobre. Y cómo aplica. Digamos que ahí tiene como en el caso de Laura. Ahora, ojo que yo aquí cuando hablo en todos los escenarios no estoy descartando ni demeritando, mucho menos, sino que quiero implementar mejoras. ¿Cómo mejoraría yo esa inferencia? Una vida inútil equivale a una muerte prematura, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar diciendo, el ciclo de vida de las personas no lo marca solamente los años, sino la evidencia que deje de lo que produjo, el ejemplo o los valores que proyectó. Gautier hace una profunda reflexión en cuanto a la forma cuando una persona es útil o no útil de acuerdo a su sociedad, a su contexto, y entonces, si ha sido muy inútil, se murió antes de tiempo. Es decir, él está diciendo que por mucho que vivamos
podemos ser útiles, pero podemos ser inútiles si no producimos, no nos proyectamos. O al contrario, una persona puede morir a los 10 años, pero si su testimonio, si fue útil a los demás, esa muerte no fue en vano, no fue prematura. Hoy en día, no fue prematura. A lo largo de la historia hemos visto estos casos de personas que muriendo muy jóvenes son un gran ejemplo, es decir, su muerte no fue prematura, cumplió su ciclo. Como también vemos personas que pasan por el mundo sin dejar mayor testimonio. En ese sentido va, ¿qué hice? Interpreté que era lo que él decía de la muerte, o sea, no es la muerte como tal, ni tampoco el término de inutilidad, utilidad, sino ligarlo a que es el testimonio, lo que yo hice. Carlos, cópiame ahí si me hice entender, y el resto de compañeros. Ahora, repito, yo después de que la digo aquí, la tengo que escribir, la tengo que organizar. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a hacer cada una de esas 26 con el criterio que acaba de dar la instrucción y se van a autoevaluar también. ¿Sí? Carlos, qué bueno. Yo tengo que corregir todo. Empiezo con sí, pero usted hizo las 26. No, solamente hice 20. Solo hice 20. Entonces comience diciendo que ahí va a comenzar usted su calificación sobre 4,5, más o menos. O 4,5. Y de ahí para allá empieza, bueno, venga. Todas las mías tienen pura opinión. Entonces quiere decir que yo del punto 19 estoy por el lado de punto 1, punto 10. Entonces empecemos. Entonces quiere decir que usted su calificación total va a ser como de 2,5, como 3 por allá. Pero haga la suma. Pero lo más importante es que usted sea consciente de qué es lo que tiene que mejorar. Recuerde que aquí no estamos hablando de errores, sino de aprendizajes. Y no estamos hablando de embarradas, sino de oportunidades de mejora. Entonces puedo, por ejemplo, anexar ahí, pues como ya la corrección hecha. Claro, y usted consciente, ahora usted dice, no, definitivamente yo aprendí tanto y fue tan bacano, que a pesar de que inicialmente lo tenía malo y disfruté tanto de la clase, que voy a colocar mejor y yo me voy a colocar un 3,5, no me va a dar tan duro, me coloco el 4. Eso es un asunto suyo, Alejandro, y usted sustenta ahí su calificación, es la autoevaluación. Esto. Listo, profe. Reitero lo que siempre digo, muchachos, no se den látigo, ya no me pongan 0 en todo, pero tampoco se den muchos piquitos. Todo no puede ser 5 y todo no puede estar perfecto. Pero repito, no se den látigo, no se autoflagelen ustedes mismos, porque el solo hecho de estar aquí en la clase, de estar trabajando, eso es ya un punto mejor. ¿Está claro para todos? Alejandro, usted que leyó las instrucciones, entonces, ¿para cuándo hay que subir estos 2 talleres en archivo aparte en la carpeta respectiva? ¿Hasta cuándo hay plazo? Hay 3 días siguientes y hoy es jueves, entonces sería... Viernes, sábado y domingo. Eso. Muy bien. Nilson, ¿vas a agregar algo? No, profe, que por sí, pues yo estoy como algunos de los compañeros que leyeron algunas, como con todas, solo dando la aplicación o una opinión sobre esto. Vamos a mejorar. Pero aprendiste y clarificaste hoy en qué consiste el tema de las inferencias. Claro que sí. Ahora, si yo infiero, no solamente interpreto, sino que interpreto, entiendo el significado y contextualizo y hago una inferencia de lo que otro escribió. Y si yo sé ese término de la inferencia y cómo se hace una inferencia, al momento de escribir, yo argumento bien. ¿Está claro? Que ese es el otro aprendizaje de este ejercicio. ¿Sí? Juliana, te quiero escuchar otra vez. ¿Qué pasó con este ejercicio? ¿Cómo te fue? No, profe, con esto sí me fue más regular. No, pero no es regular, sino que... Pero aprendiste. Sí. Cualquiera de las dos Lauras. Laura Córdoba, que hace rato se me fue. No, aquí está, Laura Córdoba. Profe, hola. Sí. ¿Qué tal ese Pues, ejercicio? profe, no, yo sí le puse un texto largo, un poquito, pues, como digamos, bien estructurado, pero sí me faltó un poquito, pues, la verdad, yo creo que más o menos. O sea, la diferencia no es que esté larga, sino que tenga los componentes. Entonces puede que Laura lo haya puesto largo y entonces está redundante. Puso una opinión muy larga, entonces redunda, no, que tenga los tres componentes. Lo importante es que hayamos aprendido. ¿Bien? ¿Alguna otra opinión? Carlos dice, lo importante es aprender, profe. Que diga que le fue mal, ya sabe que aprendió de su error. Recuerde, error no, sino oportunidad de aprendizaje. Y que hizo algo mal, no lo hizo mal, lo va a corregir, va a ser oportunidad de mejora. Muy bien. Para que no nos demos tampoco látigo con eso. Muy bien, compañeros. Bien, vamos a hacer una corta
pausa. Tenemos las 5:32, que era 30 segundos. Usted se puede parar ahí en su puesto de trabajo. No tiene cámara encendida. Estire sus brazos. Tome una respiración bien honda, bien fuerte. Se llama inspirar. Retenga ese aire, siquiera 10 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bote todo ese aire. Y haga 3 veces el mismo ejercicio. Se puede parar, puede estirar las manos. Pero sobre todo el ejercicio, la respiración y el estar en contacto otra vez con su cuerpo, es ser consciente que esos órganos, los ojos que los tiene en la pantalla, va a cambiar, se llama distancia focal, que ahí tiene esos órganos que ahí tiene y que los va, digámoslo así, a desaperezar. Y esa es una pausa activa para que cambiemos. Porque hemos estado con los órganos, las extremidades quietas, hasta la misma vista, y hemos estado utilizando el cerebro. Entonces también es relacionar con la respiración, con lo que estamos haciendo. Una pausa. ¿Todos hicieron la pausa activa? ¿O alguien se paró al baño? ¿O alguien se paró por un café? ¿O a atender algo? ¿Sí? ¿Todos hicimos la pausa activa? Sí, profe. Y también me paré por un cafecito con este frío apenas. Bien, muy bien. Carlos, cópiame ahí cómo le fue con la pausa activa, Carlos Rossi. Carlos, ¿dónde es que estás vos? ¿En qué parte estás? No estás en Medellín ni en el área metropolitana, ¿cierto? Cópiame ahí para mi curiosidad, ¿dónde es que estás? Bueno, ya haya sido una buena pausa activa. Muy bien. Pues Carlos me dice pues para que nos comparta a todos, que él de pronto en la presentación dijo. Ah, en Lorica, claro, claro. Entonces, bueno, qué bueno. Por allá yo no sé si está haciendo, como decía Laura, frío. Yo estoy en el sur del Valle de la Aburrá y está lloviendo. Ya está lloviendo. Bien. Es que esa pausa activa nos lleve a cambiar foco, pero que nos lleve también a que, bueno, ya otra vez con toda, para que nos concentremos. Bueno, voy a cambiar de pantalla y voy a compartir con ustedes el blog de clase. Entonces, por favor, me ayudan y me dicen cuándo carga el blog para yo empezar. Me confirman. Sí, ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo, profe. Muy bien. Entonces, estoy en la unidad 1 del blog. Voy a abrir esa unidad 1. Ahí la tenemos. Y recuerdan ustedes que dimos la introducción de cómo pues el leer, escribir, lo he dicho, pues lo leí o lo dije. Y puse una pregunta, que es la pregunta, pues, eje del tema, del curso. Esa pregunta que tengo ahí, básicamente es decir, hombre, ¿esto para qué sirve? O sea, ¿cómo mediante la estructura, las funciones, el rol de un administrador en la gestión institucional, organizacional, es útil o no? Después dijimos en una aplicación, una que escribiera un ensayo a partir de unas imágenes. Dimos la clase donde dijimos tema, problema, causa, solución, antecedentes, argumentos. En la clase pasada lo autohablamos y dimos muchos más elementos, ya no de estructura, sino de gramática, bueno, de estructura y de gramática. Y con lo que estamos haciendo con nuestros talleres, estamos hablando de gramática y de semántica, ¿cierto? El sentido que puede tener la frase. Bien, entonces ahora vamos bueno, y tenemos que la aplicación 2 que está aquí es lo que yo le aclaraba a quien me preguntó ahorita, ¿cierto? Ah, entonces esa segunda versión es con mejoras, sí. Y entonces vamos a subir sin autoevaluar, sí. Y en otra carpeta. Es una sola carpeta que se llama ensayo, pero tiene 2 carpetas, uno que se llama autoevaluado y otro que se llama mejorado. Entonces esta actividad 2 es la mejorada. Entonces aquí dice entonces que hay una pausa para la reflexión y hay una aplicación 3 que la vamos a trabajar hoy. Para poderlas trabajar tenemos que visitar o mirar la presentación que yo les dije que consultaran. Esta presentación está en el blog y también está en el Dropbox, es decir, todos la tuvieron que haber visto, porque si usted tiene problemas para el blog, pues bueno, va al Dropbox. Entonces aquí tenemos, voy a abrir, me están viendo, ¿cierto? Me paré aquí donde dice videos y presentaciones y voy a abrir esta primera presentación. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí entonces? ¿Sí? No escucho. Sí, profe. Voy a darle doble clic entonces. Yo me quedo ahí porque muchas veces uno arranca y a los 10 minutos dicen, profe, no estamos viendo nada. Profe, se le cortó la señal. Entonces, bueno, que me estén confundiendo. Voy a ampliar la presentación. Preguntas sobre esta presentación. A ver, me voy a volver, la presentación se llama La comunicación es el desarrollo organizacional. Me voy a volver a la sala y quiero que quienes la vieron con las notas que tienen me digan.
¿Qué dudas hay? Ya la vieron, pues, ¿qué dudas hay? ¿Qué términos no se entienden? ¿Qué parte está muy técnica? ¿O qué le llamó la atención? ¿O qué nos quiere compartir para explicarnos, cierto? A ver, no voy a preguntar, pues, como si la leyó o no la leyó. Quiero que una o dos opiniones sobre la presentación o que me den el punto de entrada para yo empezar a explicarla, ¿sí? A ver, yo dije que no iba a preguntar, pero ustedes no preguntan, muchachos. Adriana, tuviste oportunidad, Adriana, sí, tuviste oportunidad de ver la presentación, la trabajaste. Profe, la verdad, no. Bueno, listo. No la quería acercar mal a Adriana, no faltaba más, pero como nadie habla, entonces tengo que empezar a indagar. Alejandro. No, profe, tranquilo. Alejandro. Tampoco la viste, Profe, Alejandro. tampoco, yo no había entrado a esa... Tampoco había ¿Por entrado a qué la no? Si hace 2 presentación. clases estoy echando esa cantaletica. Profe, le digo la verdad, entré el primer día que usted nos dio el Dropbox y entré desde el Dropbox, pero como no sabía que había que entrar objetivamente, entré fue como a chismosear y volví a salir de una. ¿Y usted por qué había hecho antes el comentario? ¿De qué? El comentario de la aplicación 3 usted ya lo había hecho, ¿no? ¿Usted no lo había hecho? No. Ah, bueno, No. entonces fue otra persona. Bueno, a ver, ¿quién trabajó la presentación? Entonces, asumo que las 18 personas que hay conectadas aquí, ninguno leyó la presentación, ni la preparó. Pues yo la leí más o menos. Listo, venga, ¿qué tal más o menos, Kenia? ¿Qué preguntas le surgieron, Kenia? ¿Qué le llamó la atención? Bueno, la importancia de que nos decía que la comunicación es el eje del desarrollo personal, que nos permite tomar decisiones y que nos lograr acuerdos a través de las negociaciones. Eso, muy bien. ¿Qué encontraste sobre el proceso de comunicación? ¿Recuerdas? No, Kenia, ¿no recuerdas? Que siempre debe existir un propósito en función señora, de que alguien recibe. Bueno, pregunta para todos. Así como nos enseñaron sujeto, verbo, predicado en el bachillerato, a todos nos enseñaron cómo era el proceso de comunicación. Entonces ahí sí me puede contestar uno de ustedes, ¿cómo es el proceso de comunicación? Aunque Kenia si lo tiene a la mano porque ahí lo vio en la presentación también. A ver, me responden, ¿cómo es el proceso de comunicación? Profe, pues que tiene que haber un mensaje, un receptor y un emisor. Listo. Kenia, ¿qué encontraste en la presentación? Y un canal, claro. Está igual como ellos dijeron. Kenia. Más o menos. Más o menos. ¿Por qué más o menos? ¿Tiene más elementos o menos? No, pues sí, básicamente se basa en lo que ellos dijeron y habían otros elementos, pero no los anoté. Muy bien. Voy a hacer una reflexión acá. ¿Quién más hizo la presentación? Porque entonces ya no son 18 los que no la hicieron. Ah, no, 19. Pues hay 18 que no la miraron. Y solamente Kenia, solamente un estudiante, la revisó. ¿Nadie más? Muchachos, reflexión, y espero no se me salga el profesor cantaletoso que todos llevamos por dentro, o el papá que quiere lo mejor para sus hijos. Muchachos, ¿qué pasaría si yo dijera, como hacían así en la clase, por favor saquen una hojita, vamos a evaluar esa presentación? O les salgo en este momento con una aplicación en línea para que den cuenta, y esa nota ingresa ahí a la... Pues entonces todos quedamos mal, ¿cierto? ¿Qué considero yo? Que yo siempre utilizo palabras como los invito, incluso esta vez dije, las 3 lecturas para dentro de 8 días son obligatorias, porque alguna vez me dijeron, profe, como usted dijo que obligatorio. Pues a mí no me gusta decir la palabra obligatorio, no me gusta decir calificar, me gusta decir valorar. Entonces, la reflexión es, si hoy fuéramos a evaluar eso, o con una actividad en la clase, o yo fuera a preguntar uno a uno y empezar aquí a poner la nota, ¿cómo nos iría? Entonces, ¿hay necesidad de que hagamos eso? No. Y créanme que no lo voy a hacer. Lo que pasa es que el ritmo del curso da para que usted aplique. De la reflexión, esa presentación es muy importante para mí, porque yo no solamente vine a hablar de ortografía, y este curso, como decíamos al comienzo, no es eso. Y fíjense ustedes que el método es entre todos construimos, entre todos hablamos. Entonces, por favor, que no nos vuelva a pasar.
¿cierto? Ahora, final de la reflexión. Ustedes mismos van poniendo el ritmo del curso. Si no hablan, yo vengo a dar la clase y entonces hasta di 2 clases en una, porque no hablan. Ustedes son de los que no hacen tareas, entonces yo ya todo lo que tengo planteado en el pacto pedagógico lo empiezo a hacer como pruebas tipo de evaluación, o sea, hagan esto, y empiezo a evaluar, ¿cierto? Pero la idea no es esa. Con miras a lo que va a pasar la semana entrante, por favor, recuerden que tienen 3 lecturas con las que vamos a trabajar, entonces no quiero que... Finalmente, de todo, ¿yo qué pretendo? Que usted se motive, que usted haga las actividades. Listo, pasemos la página y hablemos de la presentación. ¿La voy a hacer? No la voy a hacer en detalle, porque yo no voy a alcahuetearle a las que no la hicieron. Entonces la voy a pasar para que les quede como otra tarea más y de todas maneras la misma. ¿Listo, muchachos? Creo que no se me salió el logro cantaletoso. ¿O sí, Juliana? No, pero tiene toda la razón. Reflexión, vale. Venga, pues entonces, listo. Sigamos adelante y lo vamos a hacer rápido, como si lo hubiéramos visto, pero por favor. Yo voy a hacer énfasis en 3 elementos que esta presentación tiene. 1, como decía Kenia, la importancia que tiene la comunicación en el contexto de una empresa. Es decir, ¿para qué la comunicación es útil en un administrador de empresas? Tanto cuando se está formando como ustedes, como cuando está ejerciendo. Para escuchar, para hacerse escuchar, para hacerse entender. A lo largo de toda la presentación lo expongo. Comienzo diciendo qué es comunicación, cómo es la comunicación en un administrador. Pero me voy a detener un elemento que es el proceso de comunicación, porque quiero que le demos otra mirada. No voy a demeritar lo que nos enseñaron en el bachillerato, que era emisor, canal o medio, mensaje y receptor. Eso es válido en algunos casos, pero resulta que en la administración voy a sustentar, ¿por qué no? Después voy a hablar de un esquema, una propuesta que se llama el sistema, la organización comunicante. Y voy a decir cómo las organizaciones, por qué es importante la comunicación y que las organizaciones tienen cuatro instancias, 4 componentes y que son un sistema. Los componentes son estrategias, estructuras, la cultura y los comportamientos de las personas. Entonces, cómo el administrador tiene que tener muy claro la comunicación y estar de cara a ellos. Y voy a partir de ello hablar de los sistemas de comunicación, que son 5 sistemas. Ahí ayúdeme, Kenia, si no se acuerda bien, si no me acuerdo yo bien y que se vaya acordando. Entonces los sistemas comenzamos desde el sistema de cadena, el sistema multimodal, el sistema en red, el sistema de cascada y el sistema solar o céntrico, ¿cierto? Y al final termino hablando y dando datos de cómo es una auditoría de comunicaciones, cómo se recibe la comunicación. Eso es lo que tiene la presentación y voy a comenzar. ¿Soy claro hasta ahí? ¿Sí? Estoy logrando el propósito de motivarlos a que me escuchen en este momento y a que vean la presentación, ¿cierto? ¿Hay alguna duda hasta el momento? Pues no fui claro en algo. Bueno, voy a leer aquí el chat. Hay un no por aquí. Listo. Profe, no, ese no es de antes, de cuando usted dijo que si estaba todo cantaletoso, yo le dije que no, así que olvídelo. Ay, bueno, listo. Entonces, bueno, aquí voy a hacer rápidamente la presentación. Repito, primero porque será el convenio y segundo porque yo no voy a hacérselas para que usted no la lean. Por favor, la leen, la trabajan. Ahora, otro argumento que ya lo dije. Esto de aquí pueden sacar las problemáticas para su examen parcial, su trabajo parcial, perdón. Entonces, comencemos. Entonces, lo que planteo yo es que dentro de toda organización hay una cultura de participación, un sentido de pertenencia, son palabras que escuchamos, pero yo lo sustento en que la comunicación es que comunicamos, pero entonces es en equipo, con las personas, siempre en porte de una imagen, es sensibilizar. En la presentación yo digo que quien gerencia y no comunica no está gerenciando, y quien no logra comunicar no está dirigiendo. Entonces el gerente necesita información para poder decidir. ¿Qué es lo que hace el administrador? Construye relaciones, propicia actitudes y comportamientos, genera compromiso. Y entonces él siempre debe tener en cuenta que la comunicación, primera afirmación del profesor, es la gestión, es el eje de la gestión humana y del negocio. Luego es el eje de la gestión en las organizaciones, la comunicación. Aquí entonces digo que es para todas las profesiones, pero especialmente para el administrador. Si las empresas las componen las personas, entonces una empresa tiene personalidad. Una empresa no es el aviso, no es el registro de Cámara de Comercio, no, son elementos que están allí, dentro del mercado. Entonces es el conjunto de todo esto que planteo acá. La empresa es la gente, segunda afirmación de hoy, gente. Luego trabajamos con gente, de cara a la gente y con relaciones.
¿Qué es comunicar? Pues acá hay varias acepciones de comunicar y hay unos principios. La comunicación tiene que ser clara, exacta, oportuna, veraz, total, fluida, y eso hace que sea asertiva. Y hay un proceso de comunicación que ustedes definieron. Entonces, como decía Kenia, siempre hay algo para decir con un propósito, en función de alguien, y alguien lo dice, alguien lo recibe, pero vamos a analizar esto. A nosotros nos enseñaron, y no estoy demeritando, repito, ni diciendo que eso no vale, un modelo que se llama el modelo de cibernético del proceso de comunicación. Y esto surgió en la escuela de Palo Alto. El apellido del señor que lo hizo fue Wessner, ¿cierto? Perdón, Wessner no, el modelo de Palo Alto, ¿cierto? Me olvidé el apellido del autor. Es el modelo de Palo Alto de varios autores. Entonces ellos hablan de receptor y hablan de una comunicación muy lineal. Vamos a mirar esto que yo planteo acá. Lo estamos viendo, ¿cierto? Kenia. Ahora sí recuerda lo que tiene diferente, ¿o no? Entonces, Palo Alto, con un autor que se llama Shannon, ya lo recordé, Shannon, plantea ese que nos enseñaron. Pero este que estoy planteando aquí es principalmente de otro autor que se llama Daniel Prieto Castillo. Y él comenzó con el anterior y empezó a analizar. Cuando es con gente, qué pasa con la gente. Kenia, ¿me estás escuchando? Vuelvo a la sala. ¿Sí me están escuchando? Sí. Profe, sí, profe. Tranquilo. Kenia no me está escuchando. Bueno, quería que Kenia participara. La intención es que Kenia participe y ella que vio la presentación, que recuerde lo que me dijo que no se acordaba bien. Voy a empezar y si Kenia en algún momento tiene micrófono, me interrumpe para que ella me ayude. Entonces, miren que aquí estamos hablando, claro, efectivamente, un emisor. Aquí hay un canal, pero este señor dice, vea, ese canal puede tener ruidos o barreras, y eso es posible. Y lo otro no lo contemplamos. Pero entonces, este que recibe, cuando es de personas, emite juicios, se pone contento, hace mala cara, se pone bravo, se pone alegre. Entonces, ese lo que hace es devolver cuando hablamos de personas. Un receptor es esa caneca en la basura, donde yo le echo basura. Un receptor es cuando está la cartelera pegada y la gente pasa y lee, pero no me interesa lo que dicen. Entonces, si un administrador hace esto y dice ya dije, o un profesor da el contenido, pero no pregunta continuamente, me hice entender. No está concibiendo al otro como un perceptor. Entonces, este señor dice que ya no se debe decir emisor, sino perceptor para la gestión del talento. Perceptor es quien percibe y comienza a hablar de otro término que es la realimentación, es decir, devuelve. Tiene derecho a protesta. Repito, el receptor sigue siendo válido para otros momentos. Pero aquí en nuestra clase y en lo que vamos a hacer en lo que es la comunicación y la administración, me parece apropiado que hablemos de perceptor. Ahora, este emisor, que emite, codifica un mensaje, le da códigos, le da sentidos. Y lo que hace es que los interpreta, o sea, los decodifica. Ese primer momento se llama connotación. Y segundo, cuando yo desdoblo el mensaje, como si abriera un papelito que me entregaron con un mensaje, con códigos, con letras, se llama denotación. Lo connota y lo denota. Ahora, como es perceptor y no es pasivo, o sea, no es receptor simplemente, puede tomar la decisión de realimentar para acá o realimentar a otros. En ese caso, pasa de ser perceptor a ser un nuevo emisor con relación a otros perceptores. Hay otro elemento que está aquí planteado y es, además de lo anterior, podemos tener en cuenta que el proceso de comunicación, en él está presente el contexto social y los referentes. El contexto social es el conjunto de costumbres, de modos que hay en un colectivo, y los referentes son los significantes. Ejemplo rápido, yo digo la palabra chucha. ¿Qué significa chucha? Quiero escuchar opiniones. Laura, ¿qué es chucha? Cualquiera de las dos Lauras. Profe, un animal. Pues, profe, yo lo puedo interpretar de dos maneras. ¿Es el animal o es cuando una persona tiene mal olor en las axilas? Eso, golpe de ala que llaman, sí. ¿Qué más? ¿Qué más es chucha? No sé si a ustedes les ha tocado aquí en el centro. Laura, otra más. ¿Qué más es chucha? Profe, pues no sé, a veces uno le dice como, usted sí es chucha, como interpretando que esa persona es mala gente. A la gente, sí. Y yo le voy a agregar un cuarto, si ustedes no sabían. Es la denominación. Un mal olor. No, ese ya lo dijeron, sí. Golpe de ala, pues sí. Entonces, chucha, rata grande. Chucha, mal olor. Chucha, el que es muy malo.
Y chucha también en Venezuela y en Cúcuta denominan también el órgano genital femenino como chucha. Entonces el ejemplo viene a que si yo digo aquí, digo en Venezuela chucha, y me estoy refiriendo a alguien malo, lo interpretan de otra manera. ¿Por qué? Porque hay un referente que tiene que ver con la cultura. Y lo mismo pasa con otras expresiones. Me hago entender entonces qué es un contexto y qué es un referente y qué es lo que tiene que ver con el perceptor. ¿Es claro? Sí, profe. Entonces, prohibido de hoy en adelante, al menos en esta clase, hablar de receptores. Es más, yo llego a ser consultor en una empresa y me empiezo a hablar el administrador de los receptores y ya sé qué tipo de modelo de administración tiene y qué tipo de administrador es. Luego no comunica, ¿cierto? Bien. Eso en cuanto al proceso de comunicación. Ahí la comunicación es cotidiana, cada persona que comunica, el foco. Si hablamos de un perceptor, entonces el foco es donde yo llego. Acá están las clases de perceptores, cómo se comunica en las organizaciones. El cambio está muy ligado a que si hay comunicación se facilita el cambio. La comunicación es como una especie de lubricante en las organizaciones. Lubrica los procesos, lubrica las relaciones, lubrica el fluido, lubrica la imagen, lubrica el sentido de pertenencia, el estilo de liderazgo. ¿Por qué es importante la comunicación? ¿Cómo actúa uno en comunicación? Hay una sede de la comunicación acá, principios de buenas comunicaciones. Aquí vienen los sistemas de comunicación que les hablaba. Todos hemos jugado alguna vez en la vida el jueguito de teléfono roto, ¿cierto? Sí, profe. Cadena es como el teléfono roto. Hay empresas que todo lo fundamentan en un teléfono roto. Vaya, dígale a Laura que le diga no sé quién, y entonces todo verbal. No estoy diciendo que sea malo en algunas funciones. Ese es el teléfono, la cadena, cuando se transmite de boca en boca. Multimodal es cuando está el centro, suelta la información y circula, pero nunca se encuentra, pero nunca llega, no retroalimenta. La red, el ejemplo de la salud, las ONGs, está aquí en el centro. Aquí hay unos extremos que llaman nodos, y ahí está la aplicación, la comunicación. Hay otro que es tipo cascada, que es la tradicional, se llama cascada porque va bajando, y entonces pierde fuerza y pierde efectividad. No es necesariamente la cadena o el teléfono roto. Y es la que se fundamenta en los estilos de organigramas. Generalmente son empresas muy rígidas, ¿cierto? Que están muy estructuradas y muy rígidas, muy oficialistas. Y viene de periferia, que es parecido al de las dictaduras, ¿cierto? O al que tiene patriarcas tradicionales, que también funciona en algunos casos, pero que no es muy buena, diría yo, esta sí. Porque está el centro entre lo que yo le digo a esta parte A, le digo lo mismo, pero a este. Es algo así como divide y vencerás, para que, misma información, pero dividida para que no se me subleven los otros y para yo fragmentar en la organización. Que es un plan estratégico, la transformación, momentos de comunicación, una auditoría. Bueno, finalmente, un buen administrador tiene en cuenta y utiliza la comunicación, sabe escuchar, practica la comunicación, se mantiene informado, expresa, no impresiona, es conciso. Y un administrador comunicador, otra afirmación mía, yo llamo el médico comunicador, el arquitecto comunicador, es quien hace todo esto. Así sensibilizamos al administrador, lo que estamos formando. Al final de la presentación hay una aplicación que no la hacemos en este curso, pero que lo puede llevar a usted a que reflexione cómo piensa el administrador en la comunicación, cómo reconoce usted comunicación en la empresa. No les niego que hubiera querido que todos hubiéramos revisado para que hubiera más preguntas, incluso para que hubiéramos quedado para la otra clase pues, con más del desarrollo de esto. Pero bueno, por favor, lo leen, lo interpretan bien, por favor, léanlo, ¿verdad? Por favor. Y por aquí dice Carlos que chucha en la costa también es ese cuarto significado que di. Miren que sí existe. ¿Por qué en la costa? Porque es otro contexto social y hay otro referente. Efectivamente. Muy bien. Entonces, por favor, lee, no echen en saco roto lo de la presentación. ¿Alguna pregunta sobre lo que dije? Efectivamente la recorrí, pero no hubo preguntas, claro, porque no. Llamaba atención, jalón de orejas para todo, pero muy cordial porque no la revisaron. Por favor, una pausa para la reflexión. Aquí está diciendo lo que significa el resumen parecido a lo que nos dijo Kenia. Y entonces, aplicación activa 3. Luego de participar en este espacio con la comunicación y el desarrollo, ustedes no hicieron la tarea completa, pero estuvieron, y de revisar el material de apoyo de toda la unidad y la presentación, elabore un texto, una opinión, un texto no superior a 500 caracteres, porque es para montarlo en el blog, que incluya, primero, opinión personal acerca de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Plantear un punto de vista, sustente y argumente,
sea, no solamente, no, la comunicación es muy buena en las organizaciones, no es que permite que la gente converse, no, no, no. Plantee su punto de vista. ¿De dónde sale el punto de vista? De todo el material que estamos hablando acá. ¿De dónde? De la presentación. De hecho, ahorita cuando Kenny intervino, planteó un punto de vista ya. Y sustente y argumente. Y segundo punto, el papel del administrador de empresas frente a un proceso o situación que requiera comunicación. Ahí en la presentación hay ejemplos. ¿Dónde la vamos a poner? Aquí, mírenlo. Aquí ya hemos puesto comentarios. Hubo personas que comentaron antes del 1 de marzo, o sea, se adelantaron. Eso no es malo, pero puede pausar lo que voy a decir. Voy a leerlo acá y aquí vamos a decir, este comentario que corresponde a la aplicación activa 3 se abre durante la 5ª semana de clase y su plazo es para cada grupo hasta el 3er día después de socializado y explicitado dicha aplicación, o sea, el 3er día a partir de hoy, o sea, el mismo plazo que tenemos para los talleres. Para el grupo 1, el 12 de marzo, el grupo 3, el 13, y ustedes que son el grupo 2, el 14 de marzo, o sea, el domingo. Quienes se adelantaron a hacer dicho comentario deben tener en cuenta que la plataforma registra a partir del 1 de marzo. Es decir, si ya lo hizo, vuelva y revise si todavía está. Ahora, no lo hice yo conscientemente, pues con intención. En caso que usted se haya adelantado, por favor, en mayúscula, no como grito ni regaño, no como alerta. Verifique muy bien que el aplicativo esté. Y si no está, repítalo. ¿Qué pasó? Cuando el grupo que había antes, que era el grupo 31 de Oriente de Administración de Empresas también, terminó sus trabajos, el sistema reconfiguró y como el curso era entre enero y febrero, en este caso, por una razón que no sé, borró todo y estas 4 personas que habían comentado quedaron acá. Por ejemplo, Harold, que comentó el 1 de marzo, quedó. Pero había como 2 o 3 comentarios antes que se eliminaron. Entonces, por favor, mire si es el caso suyo. Igual hacen el comentario acá. ¿Por qué dice que 500 caracteres? Porque seguramente esto, si usted lo va a subir, como pasó aquí, que lo fue a subir, tenía mucho comentario y le tocó eliminarlo. Entonces, sugerencia, cópielo antes. Ese es el ejercicio que nos queda y esa es la segunda parte de la clase. Comentarios y aquí negociemos otros 3, 4 minutos porque voy a pasar acá de la presentación del blog a la presentación de clase para que concluyamos. Pero mientras tanto me dicen sus preguntas, comentarios. ¿Es clara la actividad que vamos a hacer? Profe, me repite las preguntas en las que, pues en base a que vamos a hacer el comentario. ¿Quién le responde? ¿Quién preguntó? Yo, Carlos Durán. Carlos. ¿Quién le responde a Carlos? Con base, no en base, Carlos, acuérdese, el envase es el de plástico. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer la actividad? ¿Quién responde? Adriana. La opinión personal acerca de la importancia de la comunicación como en las empresas, ¿cierto? Es como decir el punto de vista de uno y argumentarlo muy bien y sustentarlo también, decía. Adriana, ¿pero fundamentado en qué? ¿A partir de qué? En las diapositivas que usted acaba de mostrar. Que ustedes debieron de haber preparado, que las van a preparar, ¿cierto? Sí, que las vamos a preparar, ¿Por qué no la preparan? Les van a hacer esa actividad. Listo. Carlos, ¿usted quiere otra vez la pregunta? Se la tenemos acá, vea. La voy a ampliar. Esto mismo está en el blog. Carlos, léala nuevamente. Opinión personal acerca de la importancia de la comunicación en las organizaciones. Plantea un punto de vista, sustenta y argumenta. Y la 2 es el papel del administrador de empresas frente a un proceso o situación que requiera la comunicación. Faltó la introducción, que fue lo que explicó Adriana. Luego de participar en el espacio. Bueno, listo. ¿Está clara tu pregunta? ¿Respondí a tu pregunta, Carlos? Sí, señor. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta para que vamos cerrando? Bien. Como siempre, lo hago como valor agregado para hacerme entender. Alejandro Nilsson, me leen por favor las actividades que quedan pendientes, que tenemos en elaboración y que quedaron después del día de hoy, por favor. Uno de los dos que lo haga. Talleres, oraciones e inferencias. Subir autoevaluados a Dropbox hasta el 14 de marzo. Bien. Producción de ensayo escrito con mejoras. Subir a Dropbox hasta el 17 de marzo. La comunicación eje de la gestión empresarial. Subir comentario al blog hasta el 14 de marzo. Lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Preparar para presentar actividad durante la clase del 18 de marzo. Listo.
Siempre reitero, disponemos de unas asesorías los miércoles de 7 a 8 de la noche, siempre y cuando lo hagamos con este procedimiento que está acá. Siempre utilizando el grupo de WhatsApp del grupo, no el del profesor. Hasta el día anterior, en este caso hasta el miércoles a las 23:59. Bien. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy? Bien. ¿Quieres compartirnos? ¿Yo, profe? Sí, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Eh, Julia, ¿está haciendo frío o calor en Nariño? Frío. Bueno, Como muchísimo frío. Bueno, Juliet, ¿qué nos llevamos de la clase de hoy? Que es muy importante aprender sobre la comunicación y pues también como que leer las cosas que usted nos deja ahí. Bien. También lo que hicimos al principio, el orden de palabras, que es muy, o sea, que hay que darle como sentido a las palabras que nosotros decimos. Bien. Y lo de inferir también, que es muy importante como que basarse en el significado. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere compartir para que vamos cerrando? Bueno, muy bien. Yo quedo muy satisfecho por la retroalimentación que ustedes hicieron, porque percibí que al menos quienes opinaron fue de mucha utilidad, que el ejercicio les agrada para que vamos a seguir haciendo ejercicios de autoevaluación. Me queda también la forma, como yo asumí que no hubieran leído, pues seguí adelante, pero hice la reflexión. Me queda también que cuando uno no tiene micrófono, está limitado, no hay forma de uno dejar de participar, no, participe, que hay muchas ganas dentro de la diversidad que hay en este grupo, que hay mucha oportunidad de mejora, claro, pues que cumplí con el objetivo. Yo les pagué a ustedes por darme la oportunidad de mirarlos a los ojos a través de esta pantalla. Yo sé que todos me están mirando, así como yo estoy compartiendo mi pantalla. Y a través de esa mirada a los ojos de hacer lo que yo me gusta hacer y lo que es mi misión y ser docente, ¿no? Muchas gracias, Dios los bendiga a todos por eso. Y en 8 días nos vemos. En 8 días no significa que no podamos estar haciendo uso del grupo de WhatsApp, de comunicarnos, que ustedes me busquen, que me pregunten, aunque yo a veces privilegio mucho que ustedes compartan por allí. Adriana iba a agregar algo. Profe, ¿será que se me puede regalar 5 minutos después de que se termine la clase para comentarme una duda? Un problema yo siempre cuando termino la clase no salgo de afán, no salgo corriendo, ni cuando estoy en la universidad, y aquí también dejo de grabar y me quedo un momento más. Listo, profe, gracias. Listo. Bueno, entonces les agradezco mucho. Nos vemos entonces el próximo 18 de marzo.